La yerba mate Pantano Limón combina las propiedades naturales del cedrón capiní, cojú, yerba lucero, menta piperita y un refrescante toque de limón. Yerba Indega, Pantano Limón, dale refresh a tu tereré. Yerba mate Indega, Pantano Limón. Yerba mate Indega, Pantano Limón. Hacele un refresh a tu tereré. Pantano Limón. Cada día salimos en busca de las noticias, aquellas que impactan a la sociedad, caiga quien caiga, las que te ayudan a tomar una decisión, las que te mantienen informado. Somos un canal de noticias que te informa de lo que pasa en tu país y en el mundo, las 24 horas del día, los 365 días del año. ABC TV, estamos juntos. Comunicate con ABC Cardinal 730 AM al WhatsApp 0972-730-730. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. 11:32 en todo el país. Aquí arrancamos Cardinal Deportivo versión sábado. Hoy con Fabio Martín, con Wilson, con Antonio Maluje, todo el equipo de la más potente del país. Fabio, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Johnny. Cordial saludo a toda la audiencia. Aquí estamos para informarles de lo que está pasando, lo que va aconteciendo cada día con respecto a esto que se mueve el mercado de fichajes. Y ayer terminábamos el programa de la segunda edición hablando de Olimpia y de las diferentes alternativas que va manejando la directiva junto con la gerencia deportiva encabezada por Cristian Bacedas para ver el tema de los refuerzos. Cerro ya aguarda por Mauro Boselli que arriba al país y ya pueda acoplarse. Es decir, hay un protocolo a seguir, pero eso ya se va a hacer con toda la normalidad para que después el argentino pueda ser el 9 goleador que espera tener Cerro en este 2021. A ver, Fabio, llega un extranjero, sí, al país. ¿Qué tiene que hacer? ¿Hace cuarentena o directamente se hace la prueba, sale negativo y ya empieza a hacer su vida normal? Esa es mi duda. Tengo entendido que se espera unos días, pero pero una vez que ya sale negativo prácticamente se va acelerando el proceso de que ya pueda acoplarse con un grupo de trabajo, como el que tiene que ver con los clubes y su manera de trabajar en el protocolo de las actividades físicas. Consultaba eso, Fabio, porque el 12 va a llegar Gorosito a nuestra ciudad capital y seguramente se va a hacer una prueba y el 14 tendría que empezar a trabajar. Totalmente, es así, esa es la forma en que están encarando los equipos estos trabajos que se vienen haciendo, lo de Libertad con Garnero, lo de Guaraní. Van pasando los días y muchísima gente preguntando qué pasa con Guaraní, ¿por qué no hablan de Guaraní? Y es que no podemos decir mucho porque no tenemos información oficial. Sí. Es una etapa muy complicada, difícil, que anteriormente no era tanto así, porque por lo menos salían los protagonistas a decirte, mira, estamos negociando con este jugador, o estamos viendo la probabilidad que pueda seguir este otro. Pero hoy por hoy hay tanto hermetismo para poder ir buscando la información, cuesta muchísimo, no se sueltan muchas prendas a la hora de generar un poco información. No para nosotros precisamente, es cierto, nosotros estamos detrás de la información, pero es el hincha también el que pregunta y dice qué es lo que está pasando con mi club, ¿verdad? Cada uno en lo suyo, ¿verdad? El hincha que pregunta qué va a pasar, quiénes serán los centrales. Aparentemente Luis Cardoso, si no va a Cerro, o iría a Guaraní o iría a Nacional. Ese puede ser un buen fichaje para Guaraní, ya que necesita central el conjunto aborigen. En contacto con el doctor Ricardo Quintana. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Te saluda Johnny González aquí con Fabio Martín. ¿Cómo te va, doctor? Buen día. Buen día, Mario. ¿Cómo estamos? Un saludo a todos y a la audiencia. Bien, doctor, bien, muy bien. El tema del protocolo que tienen que seguir los visitantes, específicamente los profesionales, el caso de Néstor Gorosito, él llega el 12. ¿Qué tiene que hacer el técnico del Olimpia? Y, ¿verdad? Si es que ya no es un paciente COVID recuperado, ¿verdad? Si es un paciente todavía, se hace un hisopado al llegar y si ese resultado arroja un resultado negativo, él ya se acopla al grupo, ¿verdad?
con todos los cuidados, ya entra otra vez dentro del protocolo, ¿verdad? Ya se va a hisopar otra vez semanalmente como veníamos haciendo. O sea que llega el 12, se hace el hisopado, Sí, si sale el resultado negativo y... ya ingresa al protocolo. Perfecto. Doctor, ya se empiezan a hacer los test, más allá de que no hay todavía actividad física en algunos equipos, ya se empieza a trabajar otra vez con el protocolo 2021. Así mismo, ya se empezaron a hacer los clubes y a partir de ahora otra vez en forma semanal. Entonces, tenemos que cuidarnos todo y todo el protocolo sigue con todas las reglamentaciones que desde el inicio de lo que fue el torneo apertura y clausura del año pasado y ahora va a seguir, ¿verdad? Hasta que tengamos la vacuna. Yo creo que vamos a seguir igual así. Muy conformes con los resultados, los números, al final de cuentas no se podía evitar que puedan contagiarse algunos, pero ha sido un trabajo muy bueno al final de cuentas el 2020, doctor. Y yo creo que sí, ¿verdad? Los resultados están a la vista. Nuestro campeonato se pudo concluir, ¿verdad? Así como vos decís, de repente es inevitable que hayan contagios, ¿verdad? Hubieron algunos brotes en algunos clubes, pero se pudo manejar, ¿verdad? Eso significa que el protocolo de la Asociación Paraguaya de Fútbol funcionó, ¿verdad? Y pudimos llegar a buen puerto, ¿verdad? Ahora, doctor, lo que tiene que ver con las otras categorías, sé que están trabajando en este tema, pero al final de este mes de enero, con el ministerio teniendo una autorización, ¿se puede en febrero empezar a activar lo que tiene que ver, por ejemplo, con intermedia, que hay tanta expectativa con eso? Así mismo, se presentó el protocolo al Ministerio de Salud y evidentemente ustedes saben, la situación epidemiológica está medio complicada ahora, ¿verdad? Saben que los números están subiendo, entonces el Ministerio en ese sentido yo creo que es tanto y entonces no creo que habiliten así sin que esperemos este mes de enero y de acuerdo a eso ellos se iban a dar una respuesta, ¿verdad? Así que vamos a tener que esperar y más que nada cuidarnos entre todos. En caso que se habiliten y todavía no se puedan tener las vacunas, doctor, la intermedia se jugaría sin las pruebas sin los hisopados, ¿verdad? En principio. Claro, el protocolo que se trazó con eso es, ¿verdad? Es sin hisopado y se va a hacer hisopado a los pacientes o a los atletas sintomáticos y a los contactos estrechos, ¿verdad? Así se está manejando ahora. Y una vez se puede activar eso, doctor, se miran las otras categorías y también lo que tiene que ver con los chicos. Las escuelas de fútbol también preguntan mucho, doctor. Sí. Claro, ahí ya cambia un poquitito, ¿verdad? Ahí ya entra, cuando hay menores de edad de por medio ya, las responsabilidades ya de repente son más, siempre compartido, ¿verdad? Pero es diferente, ¿verdad? Sí, la otra categoría, hablando de la B, la C, el femenino, todo ese protocolo para futsal inclusive también está ese protocolo que se envió al ministerio. El equipo argentino, doctor, viene a nuestro país. El próximo martes se tiene, en el caso del partido Copa Sudamericana, hablamos de defensa, justicia. Ellos también, para ellos también corre este protocolo de llegar al país inmediatamente hisopado, activo y a jugar el partido. Mira, lo que es con Nebol, por ejemplo, yo creo que ellos tienen su protocolo y creo que así, ¿verdad? No porque existe, pero y aparte también de ahí ya era la legislación nacional, ¿verdad? Y yo creo que el ministerio exige también un hisopado negativo para poder ingresar al país dentro de las 24 horas. Y si son todos negativos, evidentemente yo no habría problema, pero esa pregunta tenemos que trasladarla con Nebol o directamente con las autoridades del ministerio. Perfecto. ¿Cómo se va a hacer ahora, doctor, con el tema de que los clubes se van a encargar de sus propios hisopados? Hablamos de la primera. Ellos envían las pruebas, ustedes van a supervisar también eso con de la APF, del departamento médico. Así es, ¿verdad? A partir de ahora ellos se hacen todas las pruebas, ellos envían su listado de semanalmente de los integrantes del protocolo, ¿verdad? Y para que la comisión médica les pueda habilitar para el partido, ellos tienen que tener su PCR negativo, ¿verdad? Entonces cada semana eso se va a checar y
nosotros hay un listado de los laboratorios que están autorizados por el ministerio, ¿verdad? Y ellos tienen la opción de hacer donde a ellos más les convenga, ¿verdad? Exactamente. Doctor, muchas gracias por su tiempo. Seguiremos hablando porque esta pausa tiene poco tiempo, doctor. Ya a partir del 5 de febrero a full fútbol hasta diciembre. Muchas gracias, doctor. Así es, cuando quieran, a las órdenes. Un fuerte abrazo. Doctor Ricardo Quintana, jefe médico de la APF, que tiene que ver con el protocolo, qué hace un futbolista, qué va a hacer Boselli, qué va a hacer Gorosito, qué va a hacer. Allí contaba el doctor, llega, se hace el hisopado, si está todo bien. De hecho, para llegar al país, tenés que tener el resultado negativo para ingresar al país. Sí, claro. Y de eso se trata, pero es un protocolo menos exigente quizás ahora con respecto a lo de la cuarentena principalmente. Sí. Que no se tiene que aguardar tantos días para que uno se pueda acoplar a las actividades. Eso es lo que tiene que ver con la situación médica. Y ojo con lo que decía también, porque hay mucha gente, muchos padres que preguntan por sus chicos. Entendemos la situación, no fueron a la escuela este año, no fueron a la escuela de fútbol, no pudieron hacer su actividad física o lo que más les gusta a esos chicos. Pero esto ya no depende exclusivamente de la APF también, sino que también esto va a través del ministerio, se trata de menores de edad y es una situación un poco más delicada con respecto a lo que tiene que ver con fútbol profesional o semiprofesional en el caso de la intermedia. Que está para jugarse así como están las cosas, salvo que haya una catástrofe, ¿verdad? De hecho, estamos mal en los números, Sí. en cuanto a lo que tiene que ver con contagios en todo el país, en todo el territorio nacional. Pero pasa Fabio, que el número de infectados subió muchísimo. Entonces, si el papá quiere enviar a su hijo a la escuela de fútbol, que espere nomás. Claro. Es mejor tener allí bien sanito al chico, que haga actividad en su casa, y si no tiene lugar, no sé, que darle respaldo, de repente con profesionales, pero es mejor tener en casa sanito que tenerlo por allí expuesto al chico. Lo que pasa es que hay muchas cosas de por medio también, Johnny. Fuentes de trabajo que se generan a través de estos movimientos, Claro, eso, de estas actividades. Sí. Y lamentablemente esta es la situación, ¿verdad? Por ejemplo, fíjate vos el tema de las canchas sintéticas. Se tienen que volver a reajustar a un nuevo protocolo y ya pasaron por muchas etapas complicadas y difíciles estos señores, lamentablemente. Sí, señor. Habilitamos, mi querido Fabio Martín, el Sí. 0972-730-730, y la primera pregunta es, ¿qué pasó de Mauro Zárate? Y está ahí Mauro Zárate, está para jugar, hoy juega. Yo creo que hay que esperar un poco cómo van los acontecimientos, cómo va Boca con el tema de la Copa también. Sí. Y una vez que culmine su participación, llegando o no a la final, se puede tener un panorama más claro después. Pero lo cierto es que Mauro Zárate culmina contrato con Boca en junio. No es titular, es un muy buen jugador, pero no es titular indiscutible en ese equipo. Sí. Alterna buenas y malas, juega algunos minutos, pero por el sistema táctico que utiliza Boca por lo general no tiene cabida. Alguna vez lo probó Russo jugando como extremo, como uno de los puntas, tirado por los costados. Puede jugar también ahí, pero está visto que es un jugador que tiene que jugar en el área para Russo. Y ahí lo tienen a Ávila y a Soldano. A Soldano, sí. Entonces le está costando entrar en ese equipo titular. A veces juega, quizás hoy pueda jugar. Yo creo que sí, porque Boca tiene cotejo. Pasa que es un partido clave. ¿Qué pasa si gana River y pierde Boca, por ejemplo? Eso también. Entonces tiene que poner todo el equipo de Russo mirando lo que va a ser la etapa final de esa Copa, que yo no entiendo cómo se juega. No puedo explicar, Fabio Martín, cuál es el sistema, qué zona de complementación, qué zona esto, qué zona A, zona B. Mejor No lo cierto es que el líder de cada grupo pasa a la final. pasa a la final, exactamente. Y allí vuelven a jugar. O sea, el ganador de cada grupo Sí, es finalista. exactamente. Y aquí, en este grupo de Boca, está River. Cayeron los grandes en una misma llave. Sí, exacto. Entonces, va a poner seguramente el ruso. Tevez es 10.
Soldano, Ávila y Zárate. Ese es el orden que utilizó el técnico en algún momento. Zárate, tercer delantero. Sí. Jugó el clásico, no es titular. Según los medios argentinos, Fabio Martín, no cierran totalmente una posible conversación con Olimpia. Aquí nomás lo que los colegas parece que quieren desmeritar la información que uno va tirando, y Ariel tiró esta información, es real y... Es que hay que diferenciar una situación. No es que Olimpia ya lo contrató. Claro. Olimpia lo está quiere, en carpeta. está en carpeta, tienen las intenciones de traerlo. Sí. Eso es categórico. Le preguntabas, por más que a lo mejor no lo van a hacer o dar a conocer al público, pero sí, eso es lo que están haciendo. Tanto Cristian Macedas, quizás el mismo presidente, viendo la forma en que puedan acercar propuestas, Sí. porque de eso se trata. Ahora, de que pueda venir o no, ya eso va a vender el jugador, qué es lo que decide para su futuro, cómo está su situación contractual con Boca. Tiene contrato hasta junio, pero todos sabemos que a partir de los últimos 6 meses ya se puede negociar todo y quedar el jugador libre, o ver una posibilidad de, si quiere extender el contrato, lo ceda a préstamo. O sea que hay diferentes situaciones que se puedan dar, pero lo cierto es que se está sondeando en el ambiente y en el entorno de Mauro Zárate. Es la información que trajo Ariel, y que por supuesto confiamos en la información que por supuesto pudo investigar él, y que de ahí salga ya es otra cosa. Pero Claro. uno no dijo desde aquí que ya está lo de Ya Mauro es Zárate. jugador de Olimpia. No. Olimpia lo quiere, lo pretende a través de su gerencia deportiva y el visto bueno también de Gorosito. Nos imaginamos a quién no le va a gustar un jugador como Zárate, ¿verdad? Pasa que uno va armando su lista. Bueno, vamos Sí. por este. Este no sale, vamos por el otro, vamos por el C, por el D. Entonces, el primero de esa lista es Zárate. Sí. Y van a ir techando si es que el futbolista rechaza. Aquí, Fabio, un oyente en el 0972-730-730 dice: hay un protocolo que está aprobado por el Ministerio para la vuelta de la escuela de fútbol, que habilita son trabajos individuales, con distanciamiento, todos los cuidados. Y él dice que tiene el protocolo. Hizo ¿cómo se llama? Una colonia de acciones, está haciendo en Summer. Sí. ¿Y por qué se le habilita a Cerro y no a los Pero otros? tengo entendido que lo que no se puede es preparar encuentros, ¿verdad? El fútbol. Fútbol en sí, ¿verdad? Partido, ¿verdad? Ah. Pero sí, situaciones de recreación y todo, con todos los protocolos correspondientes, ¿verdad? Sí. Aquí, por ejemplo, tenemos un compañero en ABC que tiene su hijo que está jugando al fútbol, a la escuela de fútbol, y van por grupo, en espacio grande, abierto, y van trabajando Sí, así muy en bien. forma precaria. Eso sí está muy bien. Bueno, nos quedamos con el tema de Olimpia. En lo de Cerro, decías antes del contacto con el doctor Quintana, lo de Luis Cardoso, ¿está en la órbita de Nacional y Guaraní también? Sí. Me parece que... Sí. Es un jugador muy experimentado. Sí. Y por lo general es rendidor. No digo que es un jugador que se luce, sale desde el fondo con elegancia. Ese no es Luis Cardoso. Sí es un gran luchador, un guerrero en la cancha. Tiene mucho juego aéreo, mucho roce. Y le sobra experiencia. Le puede dar una mano a cualquier equipo. A todos los equipos de primera división aquí. Pero hay que ver quién es el que puede terminar, pero contar con sus servicios. ¿Qué equipo necesita más, Fabio? ¿Cerro, Guaraní, Nacional? Y bueno, Cerro tiene su pareja titular. Guaraní es el que se está rearmando para tener una saga prácticamente nueva, ¿verdad? Sí. Hablando de Luis, estamos en contacto con Luis Fernando Cáceres, futbolista últimamente en el Deportivo de San Lorenzo, será del Olimpia. A partir de esta semana formará parte del plantel principal. Luis, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien, Luis, aquí con Fabi Martín compartiendo esta programación del Super Sábado, ABC Cardinal, ABC TV, 7:30 AM. Luis, ¿estás para empezar a trabajar en la pretemporada a partir del 14 con el plantel principal del Olimpia? Sí, así mismo, amigo. El 14 me tengo que presentar para la pretemporada Ya te informaron, ya en la... Sí. El año pasado ya sabía eso. Ah, perfecto.
figuran en la lista del técnico. Eso es importante porque cayó Polenta, por lo menos, por lo que nos decía ayer el doctor Fabio Martín, hasta marzo no fútbol fuerte para Polenta. Puede aparecer Cáceres, tal vez Rolón en ese equipo, Fabio. Sin dudas, le puede dar una muy buena mano Luis Fernando. Y a propósito, te genera mucha expectativa, es cierto, ya tenés tus partidos encima, Luis Fernando, pero un entrenamiento ya en Olimpia, el sueño de cualquier jugador se te empieza a dar con esta situación desde el 14. Obvio, claro, sí, estoy enfocado ya en eso, ¿verdad? Como dijeron, ¿verdad? El sueño del pibe, pues, el sueño de cada jugador jugar en un equipo grande, ¿verdad? Un equipo grande como Olimpia. Y nada, tratar de ganarme el puesto, ¿verdad? Como siempre lo vengo haciendo, ¿verdad? Y meterle con todo que es lo que queda, ¿verdad? Te vas a encontrar con Jordan Santa Cruz, otro ex compañero. Hablaron de eso ya, Luis, con respecto a volver a encontrarse, pero en algo que nos imaginamos los dos van a coincidir en que estaban peleando por esta situación. Sí, así mismo, Jordan es mi amigo de hace rato. Venimos remando la de la intermedia, estábamos juntos en Dueño, ¿verdad? Y ahora en San Lorenzo otra vez, y acá es como mi hermano, vamos a decirle, ¿verdad? Es muy amigo mío, ¿verdad? Ya hablamos todo, ¿verdad? Para cómo irnos de una cosa. Sos diestro, jugás por derecha, no tenés problema para jugar por izquierda, porque en estos clubes piden, hay varios centrales, está el zurdo Polenta, después todos son diestros, aunque Alcaraz se perfila mejor hacia la izquierda. ¿No tenés inconveniente para jugar ya sea por derecha o por izquierda, Luis? No tengo inconveniente, juego los lados sin ningún problema. Cumplo bien la función en los puestos, ¿verdad? En los dos lados. ¿Y qué te imaginas lo que va a ser el año en Olimpia, Luis? Por ahora sin público, al arrancar el campeonato, creo que hasta abril sin público, pero después, ¿sabes lo que es esa cancha de Olimpia, por ejemplo? Si le va bien, en cada partido el estadio lleno. Sí, es como te dije, una cosa muy linda, un desafío muy hermoso para mí, ¿verdad? Tratar de jugar en el Olimpia de Paraguay, ¿verdad? Sería algo muy lindo, y más con la hinchada, con el público que tiene, ¿verdad? Tratar de hacer bien las cosas para poder jugar, ¿verdad? Vos, aparte de jugar fútbol, ¿estudias, Luis? Sí, estoy estudiando, estoy cuarto año de administración. Administración. Qué bueno. Y lo vas a poder hacer, bueno, las exigencias de Olimpia son otras, ¿verdad? Pero igual le vas a buscar la vuelta para tener el tiempo suficiente, ¿verdad? Obvio, quiero terminar la carrera, ¿verdad? Pero ahora, como saben, voy a tratar de enfocarme más en Olimpia, ¿verdad? Y tratar de ver cómo buscarle algún lado, ¿verdad? Al estudio también, para tratar de terminar esa carrera. Sí, tenés que hacerlo. Es muy bueno eso, y la verdad que uno quiere apoyar y alentar también este tipo de situaciones. Cuando un jugador profesional, igual a la par puede lograr eso, Luis. Sí, así mismo. Creo que esta pregunta ya te hicieron, pero si es que alguien ya te hizo, te vuelvo a preguntar. Tu espejo en el fútbol, como central, Luis. Acá en el fútbol paraguayo, obviamente me gusta mucho cómo juega Antolín Alcaraz, ¿verdad? Desde Europa le vengo siguiendo, siempre le vengo mirando la selección y todo eso. Para mí es un gran profesional, ¿verdad? Un gran jugador, y me gusta mucho el estilo de juego que tiene, porque es casi igual al mío, ¿verdad? Que es proponer, salir jugando, es duro en la marca, ¿verdad? ¿Qué tal estás con las pelotas largas? Porque Gorosito me parece que ese estilo de salir tocando, de que preparar la jugada desde el arco, me parece que con él no va. Hay que poner pelota larga. ¿Cómo estás con eso, Luis? Y estoy también acostumbrado a eso, porque en la intermedia se juega solamente así, ¿verdad? Sí. Pelotazo y pelear la segunda, ¿verdad? Perfecto. Muy amable, Luis. Que te vaya bien. Éxitos en Olimpia. Dale, muchísimas gracias por la nota.
Ahí está, Luis Fernando Cáceres, futbolista de la Olimpia, a partir del 14 de la pretemporada. En contacto con Freddy Soto. ¿Cómo te va, Freddy? Buen día. Hola, Jenny, ¿cómo estás? No, saludos para usted y para toda la audiencia. Perfecto, Freddy, aquí con Fabio Martín, haciendo ABC Cardinal, en este caso Super Sábado. Estás llevando a Paulo da Silva al 12. ¿Será futbolista del equipo itagüeño Paulo da Silva, Freddy? Sí, estamos llevando a Pablo da Silva y a Pablo Velázquez también. Ah, mira, che. Al 12 de octubre, estamos recién hicieron el hisopado y se firmó el contrato correspondiente ya por el 12 de octubre. ¿Cuánto tiempo ambos, Freddy? Un año, contrato de un año, estuvimos ahí con el presidente conversando, también con Pedro, que tuvo mucho que ver en esto, que le conoce a los jugadores, y fue un pedido especial el profe, y gracias a Dios llegamos a un acuerdo con el presidente y hoy en la mañana se firmó y se hicieron el hisopado. Eso fue clave entonces, Freddy. Pedro Sarabia llamando a los dos, que conoce bastante bien, para que se sumen al proyecto 12 de octubre. Sí, realmente Pedro fue muy clave en esto, ya que él prácticamente habló con cada uno de ellos, explicó lo que ellos quieren y se dio por suerte. Con el presidente también estuvo muy contento con la presencia de estos jugadores clave para que se cumpla para el juego de Pedro, y se dio todo bien, terminamos bien. Pablo Velázquez terminó jugando de muy buena forma en el equipo de General Díaz. Puede ser el resurgir, no digo que él haya desaparecido, sino que por lo menos en nuestro fútbol volvió muy bien en General Díaz, y este puede ser muy importante para el equipo itagüeño, Freddy. Sí, justamente con Pablo Velázquez, nosotros cuando él vino a Argentina por tema de la pandemia nos jugó, conversamos mucho sobre justamente esto, ¿verdad? Que él tenía que estar otra vez en la órbita, como decía acá en el juego de Paraguay, ya que mucho tiempo estuvo por fuera, y nos pusimos una meta que era de hacer un buen torneo en General Díaz, y salimos segundo goleador del torneo, ¿verdad? Hizo 6 goles en 8 partidos y salió creo que el segundo o tercer goleador, ¿verdad? Entonces, mediante eso también ahora recibimos varios llamados de otros clubes también, pero él decidió ir al 12 pues, justamente por el que le conoce a Pedro, fueron compañeros, también lo dirigió, entonces eso valió mucho para decidirse. ¿Y qué sabe Freddy si Paulo podría tener su último año ahora con este contrato con 12? ¿Pablo da Silva? Sí. Y sí, yo creo que sí, justamente conversamos mucho con Pablo, él está todavía para evaluar, entonces conversamos con él, conversamos con el técnico, entonces él también se siente bien y está entero para jugar, ¿verdad? Gracias a Dios, Pablo es un jugador que nunca tuvo lesiones graves, siempre fue un profesional 100%, entonces él está todavía para jugar un año más, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo dice él, cómo termina el año, ¿verdad? Eso. Freddy, ¿estás con Paulo? No, él está en otro vehículo. Ah, en otro vehículo. Sí. Ah, queremos hablar con él. Por el tema del protocolo no podemos estar mucho en un vehículo, pues entonces... y decirle que atienda para hablar con él. Debía decir que le van a llamar. Es una figura muy importante de nuestro fútbol, cuánto tiempo en Libertad, que ganó todo allí, selecciones nacionales, ir al 12, va a jerarquizar ese equipo itagüeño, Fabio. Sí, le da un plus importante de jerarquía. No, y todos sabemos la jerarquía de Pablo, ¿verdad? Lastimosamente no, la gente de Libertad también, su idea era terminar bien en Libertad, ¿verdad? Pero todo técnico, cada técnico tiene su jugador, como él dice, yo esto me bien para jugar, entonces apareció también otra oferta, como te digo, aunque no crea, tuvimos varias ofertas, casi muchos clubes acá de Paraguay, ¿verdad? Inclusive tuvimos una oferta del exterior, pero él ya no quiso más ir tanto porque ya no le cambiaría la vida esa oferta, ¿verdad? Entonces eligió para jugar acá en 12, le gustó el proyecto de Pedro, va a jugar un torneo internacional y todo eso, ¿verdad? Entonces es una leyenda viviente todavía, como se dice. ¿Y qué otros jugadores tenés ahí en carpeta, Freddy? Vos que estás también ya, manejas muchos jugadores, ¿qué podés contarnos con respecto a otras contrataciones que puede ser, no solamente en 12, sino que en otros clubes? Y estamos ahora también con la gente de Guaraní por la renovación de Pájaro Benítez. Estamos todavía conversando con ellos. Después tuvo Fernando Benítez también, ahora que estaba en Luque,
estamos viendo jugadores para él, y tenemos también también el jugador argentino Ríos, que estuvo en General Díaz, también va a firmar mañana con la gente de 12 de octubre también. Ríos, Darío Ríos. Rubén Darío. Ríos, sí, el volante. Sí, y lo de Pájaro Benítez, ¿es cierto que está para renovar o ya no, Freddy? No, estamos conversando con ellos. Todo lo que salió en las noticias no es todavía nada. Estamos hablando, solo que el tema de esta pandemia estamos todos sufriendo la parte económica, ¿verdad? Entonces, ellos hablaron, ayer hablé con el señor Valinotti, Ricky, y hoy me tienen que pasar una propuesta, y en base a eso vamos a ver qué pasa. Freddy, ¿estás alejado de la dirección técnica? Sí, ya alejado, ya abandonó. Ya hace 2 años estoy en esto y ya me dejé la dirección técnica. Sí, porque yo lo recuerdo con el Pepe Cardoso. Con el Pepe Cardoso, sí. Sí, ¿estuviste ahí, Freddy, también? Sí, no, yo tuve con mi última parte de técnico, estuve en Toluca con Pepe Cardoso. Estuve en Olimpia con él, y después de eso vine, y como que acá no se le respeta tanto al técnico paraguayo, mejor le decidí a entrar en esto, ¿verdad? Que también siempre me gustó, ¿verdad? ¿Y cómo fue para formar parte del cuerpo técnico del Pepe Cardoso, Freddy? ¿Él es tu amigo? ¿Se conocieron? ¿Dónde? No, nosotros éramos amigos y después nos recibimos juntos de técnico. Nos recibimos juntos. Ahí éramos buenos amigos, y después nos recibimos ahí de técnico y salió la posibilidad de trabajar juntos. Yo realmente trabajaba con el Loro Velar, ¿verdad? El Loro, sí. Estuvimos en varios equipos de 12 de octubre, con Colombia, 3 de febrero, con el Loro, y después ahí con José nos recibimos juntos de técnico, ahí salió la posibilidad, ahí nos fuimos a la selección a Italia a dirigir. Ahí comenzamos, después nos fuimos a Olimpia, Luque, y ahí nos fuimos a Toluca. ¿Y el Loro Velar por dónde anda? Él es un técnico muy capaz, un técnico que él hace jugar bien a sus equipos, pero últimamente está sin actividad, Freddy. ¿Por dónde anda él? El Loro en el General Caballero de Mallorquín. Ah, claro, si es que se juega la intermedia, va a dirigir ahí. Sí, que se juega, sí, él está hace un año, o sea, el presidente de Mallorquín, muy buena gente también, y hace un año que mantiene más o menos el mismo plantel, y ahora si empieza la intermedia, él va a estar ahí. Están armando muy buen equipo. Es un candidato a subir. El caso Chano Candia, ¿sabes cómo terminó? Fue muy publicitado ese caso. Él ya se puso al día, está sin inconveniente para arrancar la pretemporada con Guaireña, Freddy. Sí, Chano ya solucionó su problema. Un problema eterno ahí que se tuvieron ahora, pero ya está solucionado. Ella está por Costa Rica, ya también ya está todo arreglado con el presidente de Guaireña, y el lunes creo que ya empieza la pretemporada. Ah, perfecto. Muy bien. Freddy, ¿algo más que quieras agregar? Si te falta equipo aquí en nuestro país, puedes sacar también al exterior a algunos jugadores. ¿Se puede dar eso también, de nuestro país al exterior? Estamos viendo. Lo que estamos también nos oferta en el exterior también. También tenemos 2 chicos de la empresa que también están ya ahora convocados a la primera de Cerro, Héctor Bobadilla y Ronaldo de Jesús, que están también convocados para la pretemporada de Cerro. Héctor Bobadilla es el delantero. El delantero, Héctor Bobadilla es el delantero, el histórico goleador de inferiores de Cerro. Ah, perfecto. Ronaldo de Jesús, también tengo Sebastián Arce, que también está ahí, estamos esperando si va a la pretemporada de Olimpia, que terminó de aprender primera, y estamos ahí, más local, ¿verdad? Por el tema de que esta pandemia hay muchos problemas económicos en los clubes, entonces es mucho mejor que hacer por acá antes que ir afuera y no saber qué pasa. Perfecto. Freddy, muchas gracias, muy amable. Dale, un abrazo, gracias a ustedes. Freddy Soto, representante de futbolistas. Paulo da Silva al 12, junto a Pablo Velázquez. Pablo Velázquez, exactamente. Paulo da Silva, Pablo Velázquez, delantero, Paulo central, y con esto el 12 va a ganar experiencia. Bueno, recupera un poco de esa jerarquía que perdió con la salida de Ceballos, por ejemplo. De Ceballos, sí. Porque Ceballos le da eso, y aparte de yo no creo todavía que se llegue al nivel de Ceballos, porque él fue muy activo, Fabio Martín, en todo sentido.
Él era defensor, era mediocampista, delantero. Amplió todas las variantes ofensivas del juego de 12 de octubre. Exactamente. Y le daba eso de hacer goles también. Sí. Porque definitivamente estamos hablando de un goleador que en cualquier parte se hace sentir, y eso fue lo que hizo Ceballos. De hecho, tienen que buscar otro goleador, pero apuntalan bien desde la defensa con la llegada de un líder como Paulo da Silva. 12:06 en todo el país. ABC TV, ABC Cardinal, Super Sábado. Estamos hoy solamente con Fabio. Wilson está en producción, Antonio Maluje en cabina técnica. Es enero. De vacaciones. Están los muchachos de vacaciones, están disfrutando merecidamente de sus vacaciones. Un saludo también para Miguel Pedroso, que Miguel está en el control, manejando todo ahí. Y por supuesto, vino a tirar su ponzoña y se fue. Así no, Miguel. Sí, así mismo lo hizo el amigo Pedroso. Sí. No, en la pausa me dice Maluje, también, ahora se suma Wilson. Hay que hacer pausa, me dice. Sí, por supuesto. El director técnico decide y yo cumplo. Lea ABC Color, el diario completo. ABC Color le trae todos los días la información que usted necesita. ABC Color, el diario completo. Nuestra forma de vivir cambió, menos esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita las aglomeraciones. Aposta online en www.aposta.la. Apostala, la pasión de siempre. Ya llegan las fiestas de fin de año y Arcoiris te trae el sabor inconfundible del pan dulce de Navidad en 2 deliciosos gustos. Frutas abrillantadas con pasas de uva y chips de chocolate. Por fin de año, Arcoiris tiene regalos para sus seguidores de las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Arcoiris con sabor y confianza. Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos, estándar, VIP y superior, que garantizan el acceso a una variedad de beneficios y las más amplias coberturas médicas. La salud de tu familia es prioridad y debe estar al cuidado de los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Te invitamos a que nos llames al 2887.000 y decidas ser exclusivo, porque en Asismed sabemos lo que te hace bien. Cuando luchaste tanto por alcanzar tu sueño, ¿querés que estés seguro y que una compañía te respalde siempre y brinde solución rápida y efectiva? Atalaya S.A. de Seguros Generales, empresa seria y solvente, ofrece cobertura para rodados, hogar, negocio y accidentes personales. Confía en quien te respalda mejor. Atalaya S.A. de Seguros Generales, a tu lado en todo momento. www.atalayaseguros.com.py o en Independencia Nacional número 565, Casi Cerro Corá, o al 021-492-811. Con el Beer Cooler Midea, disfruta de tu cerveza bien fría, sin congelarlas, hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal, una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea, número 1 del mundo. Encontra el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britan Sociedad Anónima. En cambio, Surendaway, te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambio de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Fortin y su racha impable. Después de los históricos premios a nivel mundial, Fortin suma un nuevo hito y se consagra como la caña favorita de los paraguayos. Con el primer puesto en recordación, uso y preferencia, Caña Fortín es la ganadora del Gran Premio Ranking de Marcas Preferidas 2020 de la Cámara de Anunciantes del Paraguay, y hoy celebra con todos los paraguayos ser la caña favorita de la República. Fortín, República de la Caña. Casa Marco, para su cristal templado Templex, 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook. Contrata ya tu servicio de Claro TV. ¿Sabías que con el plan Full HD de Claro TV tenés incluido sin costo adicional HBO Go? Disfruta lo mejor del cine y de las series más premiadas desde la comodidad de tu casa. Y si todavía no tenés Claro TV, entra a club.com.py o llama al 021-417-8000 y contrata el plan Full HD ya. Con Claro TV y HBO Go tenés el entretenimiento asegurado.
La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Hierropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Avenida Próceres de Mayo 805 Casitalia, teléfono 220-894. ¿Ya pensaste en la mejor inversión inmobiliaria que podés hacer? Boulevard Plaza Pinedo es un proyecto único que te ofrece más de 4.200 metros cuadrados de áreas comunes, parque infantil, piscina de gran capacidad, camineros internos, gimnasio, cancha de fútbol, más de 6 quinchos, seguridad las 24 horas y una ubicación privilegiada. Además, la financiación es propia y en guaraníes. Contáctate al WhatsApp 0972-413-100. Visítanos en redes como Boulevard Plaza Pinedo. También podés hacer un tour virtual del proyecto en www.idesa.com.py/Boulevard. Es un emprendimiento más de IDESA. Máximo respaldo a su inversión. Nueva generación de equipos de frío Speed, congeladores, freezers, bebederos, exhibidores de helados y de productos, bicicoolers y heladeras, todo con 2 años de garantía del compresor. Speed, da gusto vivir así. Ah, y no te olvides de los nuevos acondicionadores de aire Speed, Speed con el respaldo garantizado de la Yuteña S.A. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos, leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Cuando no hay huellas, lo difícil es dar el primer paso. Lasca es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Lasca, 85 años. Creer para crecer. ¿Sabes quién sabe de clásicos? Lay's, porque sacó 2 nuevos sabores de los que todos somos hinchas. Asado de tira y provolone. Si te gusta el asado, te va a gustar la nueva edición limitada de Lay's. Búscalas antes de que se agoten. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombra @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. ¿Tenés un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, Master Agente de Western Union en Paraguay. Agenda nuestro número más 595-21-289000. Hay un split que no viene del futuro, pero parece. Es el Tokyo Extense, que tiene un poderoso motor de 4 velocidades que da el aire más lejos. Su función elimina restos de agua del evaporador, dando un aire más limpio, y la función iFill ajusta la temperatura ambiente a la zona cercana al control. Frío en menos tiempo, aire más limpio y mayor control del confort. Split Tokyo Extense, el aire superior, con el pacto de confianza NGO. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. El 12:13 en todo el país. Seguimos aquí en ABC Cardinal. Me olvidé un saludo también, Johnny. A nuestra compañera Steffi también, que está ahí trabajando también, y apoyando todo el trabajo del Cardinal Deportivo Super Sábado. Muchas gracias, Steffi. A ver, Fabio Martín, un señor pregunta, dice, ¿Héctor Bobadilla es el hijo de Aldo? No, el hijo de Aldo es Damián Bobadilla. Damián, sí. Gracias por el mensaje, señor, preguntando sobre Héctor Bobadilla, que decía, adelantaba a Freddy Soto, que iba a ser la pretemporada con Cerro. Sí, es un delantero, es un goleador histórico, es el récord, el hombre del récord en interiores, sí. Similar a Ronaldo Martínez, pero me parece que más juego que Ronaldo Martínez, muy bien, más velocidad. Entonces, bien por el chico Bobadilla. Olimpia va a tener camiseta nueva por 6 meses, Fabio Martín. Estaba mirando. Ahí te envié, si pueden, por favor. Podemos mostrar en pantalla, mi querido Wilson, la camiseta que va a utilizar Olimpia. También hablando de Wilson, me agrega la información del 12 de octubre. Otro jugador experimentado, ex Nacional, volante. ¿Quién puede ir ahí, Johnny? Ex Nacional, volante, el Topo Cáceres. El Topo Cáceres, exacto. Muy bien. Van a encontrarse los 3 semifinalistas de la Copa Libertadores con Libertad. Sí.
Paulo da Silva, Cristian Riveros, Pablo Velázquez estuvo en ese equipo. No recuerdo. No sé si en ese equipo, pero en ese grupo sí. A ver los oyentes, los amigos del WhatsApp que manejan muy bien los datos también. Y con respecto a este tema de Topo Cáceres, a ver si es que encuentra, porque parecía que iba a arrancar bien en Nacional y se quedó otra vez. No pudo terminar de buena forma en el equipo tricolor. Arrancó mal en Nacional. Cuando lo saca Hernán Rodrigo López del equipo, allí Nacional empezó a tener velocidad, a no tener tanto tiempo el balón en el medio campo, y eso le hizo bien al equipo de Nacional. Con esto no digo que el Topo no vaya a hacer una Aquí tarea. Atrás la camiseta. Sí. Ahí, o sea, estamos viendo. A ver, ¿podés describir, mi querido Fabio Martín? No. Esa A letra. ver, vos que manejas bien también, Johnny. Sí. Las franjas que tiene sobre el hombro, ¿ya las tenía? No. No. Muy No. anchas, no. No, muy ancha no. Ahí está. Está. Ahí tenía las rayas de la marca. Ah, de la otra marca, claro. Sí. Y ahora para diferenciarse es un negro que cruza todo el hombro. Sí. Que va sobre el hombro. Está sobre el hombro La una franja raya no tiene tantas modificaciones, Sí. ¿verdad? La franja negra del pecho. Sí, me parece que está en el mismo nivel que tuvo hasta diciembre. La insignia, por eso te digo, para mí lo que cambia un poco dentro del diseño es esa franja negra que va a llevar el jugador sobre el hombro. En el hombro, o sí. el que la compre, que la adquiera y se ponga. Va a tener el negro también, va a cruzar el hombro y va a llegar hasta la manga del brazo, ¿verdad? Y después la franja igual y por supuesto la nueva marca, el sello de la nueva marca que va a tener, por supuesto el símbolo, la insignia de Olimpia, las 3 Libertadores, están ahí. Están como ahí. siempre, y la de la Copa del Mundo arriba. Exactamente. La vestimenta de Olimpia hasta junio. Esta es hasta junio. Hasta junio. A partir de julio ya es la marca alemana, ¿no? O la norteamericana. La pipa. La pipa. Sí. A partir del mes de junio, entonces. Bueno, ¿qué dicen los amigos del WhatsApp? ¿Les gusta la nueva, cómo va a vestir Olimpia? Por favor. La nueva piel 2021 de Olimpia. A ver cómo están nuestros oyentes también con respecto a este tema, ¿verdad? Sí, señor. Allí proyectamos la camiseta en ABC TV y por supuesto Fabio también. Ya mostramos, ¿sí? Está, en este caso, contando a la gente para radio. A ver, por ejemplo, Maluje ya está entusiasmado, dice, quiere comprar la camiseta. Sí, sí. Ya quiere que llegue quincena, dice. Va a utilizar 50% de su quincena para comprar la camiseta. Pero a mí me dijeron que la billetera no es que usa mucho él. Ah, no usa mucho. Está en otra parte. Ah, o sea que no, medio que no le pertenece. No digo eso, Johnny. ¿Por qué decías así? Parece que no me entendés cuando yo hablo. Llego a leer eso, Fabio, que él no maneja, que deja que... Pero te estás imaginando cosas, Johnny. No, es tanto así. No es así. No, mira, Malu, que yo te estoy defendiendo, papá, no... Bueno, lo que tiene que ver... Aquí llegó ya el mensaje. A ver qué dice. Menos mal, de ninguna manera dice. No cuesta ese precio, mucho menos. Menos mal que es hasta junio nomás. Dice. Ya hablan del precio. ¿Vos tenés más o menos No, yo una no idea? yo no dije precio. Pero tenés una idea más o menos. Y ya consulté y me van a pasar. Ah, ya, bueno, perfecto. Muy linda la casaca y aparte apoyando una marca nacional. Sí. Pasa que esa marca Fabio Martín, o sea, empresa en este caso, es la que representa a la marca que va a vestir a Olimpia a partir de julio. Una especie de soporte. También. Claro, está bien. Aquí llega un mensaje más 1917. ¿De dónde es? Más 1 suele ser Estados Unidos. Y dice Pablo Velázquez, en esos años estaban inferiores de Libertad, en el 2007 jugó el sudamericano que se disputó en Paraguay. Ah, claro, sí, tiene razón. Todavía muy joven Pablo en aquel entonces. ¿Te acuerdas que el Mastrangelo le hizo jugar de 10? Sí, le hacía jugar de 10. Mastrangelo vino a dirigir una selección. Que había culpado al viento en un partido contra el Uruguay por la edad. Costa que tenía una muy buena camada de jugadores. Recuerdo, por ejemplo, así vagamente Lucho Cáceres estaba en ese equipo, ¿verdad?
Ese equipo, Gatito Fernández, Hermosilla, Gustavo Noguera, estaba Neri Vareiro, Lucho Cáceres, Osmar Molinas, sí, Cristian Torito Abogado, Chelo Estigarribia, Richard Salinas, el que fue Independiente, jugó por Olimpia, y Pablo Velázquez. Aquel Víctor Salinas no estuvo en ese equipo, o él fue un poco más atrás. Creo que es más atrás ya. Un poco más atrás. Pero nosotros éramos los organizadores y no llegamos lejos, ¿verdad? Me parece que ni siquiera clasificamos a la parte... No clasificamos a la ronda final. La ronda final. Yo recuerdo que en Uruguay, cuando eso estaba Cavani, por ejemplo, ¿verdad? Estaba Cavani, sí. En el equipo de Uruguay, en esa selección que vino a jugar aquí en Paraguay. Estamos hablando enero 2007. Sí. Sudamericano Sub-20. José Montiel no estuvo en ese equipo. Podría estar porque estaba en la edad todavía, porque él venía ya del Mundial. Fue mundialista en el 2006, Montiel con 18 años. Él fue Sub-17, Sub-20, selección mayor. Sí, mundialista. Sí. Estuvo en la lista del Mundial. Estuvo en la lista del Mundial. Del Maño. Sí, señor. El equipo del Maño. Es una camada muy importante, Fabio, que no pudimos. Era la oportunidad de hacer buen papel en casa. Sin embargo, la administración Harrison contrató un técnico que inferiores no tenía. Claro. No hay forma de poder ver a los muchachos que están haciendo de almuerzo hoy. ¿Qué hace un 9 de enero? Pablo Aguilar también me dice Fabio Martín. Carlos Acuña. ¿Estaban en ese equipo? Sí, señor. Sí. Los amigos del WhatsApp. Después vamos a escuchar a los amigos del WhatsApp, Johnny. Estamos en condiciones, ¿verdad, Maluque? Para escucharlos, pero más tarde, digo. Sí, más tarde. Después de la una cosa de esa. Envíen qué van a almorzar. Envíen foto de... No tenemos premio, Fabio Martín. Lamentablemente no. Hoy no hay premio, así que si quieren compartir con nosotros qué están haciendo, qué van a hacer. ¿De dónde están enviando el mensaje? Sí. Va a compartir con nuestra audiencia de sábado. Sí, señor. Solemos hacer eso siempre. Gracias también a Montefilpo. Está como fotógrafo, bueno, con nosotros. A full está. Sí, me envió una linda foto que me sacó, así que muchas gracias, mi querido Jorge Montefilpo. Jorge, creo que es otro que no entendió bien lo que yo te estaba diciendo, que vos dijiste que vos diste a entender que la billetera estaba confiscada prácticamente. Y de eso Jorge empezó a alargar una carcajada enorme. Pero lo que pasa es que te escuchó decir eso, pero vos interpretaste mal. No es tanto así. No es así. Le pido disculpas entonces al amigo Antonio Maluca, al compañero que sí maneja su billetera. El tema guaraní, ves que estábamos con la duda con respecto al pájaro Benítez. Ahí nos aclaró esa duda Freddy Soto, que también lo representa. Y estaba hablando que... No es como se dice. Valinotti, que es uno de los encargados del departamento de fútbol de Guaraní, le va a presentar la propuesta económica de Guaraní 2021 y ellos van a analizar. El pájaro y su representante, que es Freddy Soto en este caso. ¿Vos renovás con el pájaro directivo de Guaraní? ¿Renovás con él? Sí, no ha sido titular, pero es un buen integrante del vestuario y puede aportar futbolísticamente también. Está todavía con muchas cuerdas. Es un jugador que marca goles. El pájaro marca goles. Y puede liderar bien también ese vestuario que, como decíamos anteriormente, se tiene que ir renovando. Sí. A ver, Fabio Martín, ¿qué almorzás hoy? Disculpame por cortarte tu inspiración de... no, está bien, pero sí, estábamos en esto. Dice, sí, a ver, claro. ¿qué almorzás hoy? Envíanos tus fotos. Y ya aparece la primera foto de un señor y dice, yo me dice. Acá está la foto, sí. Fabio Martín, impresionante. Sí. A ver si me puedes decir de... no, pero tenemos que enviar nuestro número para la TV, ¿verdad? ¿Cuál es el número de TV? Yo tenía por aquí... Tenemos que enviar nuestro... Ahí están. Estos están llegando... El carpincho. Ese es. Sí. Qué bueno. En proceso. Es el 0971-444-200. 09. Ahí está. Ese es para el radio. Para radio. Pero igual no, sí, claro. Y el de la TV es 0971-444-200. En proceso me dice este oyente que envía la foto de su almuerzo.
Mira un poco, Fabio Martín. La ensalada. Ah, muy bien. Lechuga, sí. tomate, huevo. Está muy bien el almuerzo. Este dice gallina casera. Mira, Fabio Martín. Mira, está en proceso también. Yo que soy un amante de la gallina casera, impresionante. Un saludo a Cristian Eduardo Mareco. ¿Está escuchando el programa? Colaborando también. Está colaborando muy bien, activamente. Nos sacó la duda con respecto a lo de Víctor Salinas, lo de Luis Cáceres que estábamos hablando también. Aceituna, dice. A ver. Aceituna con ensalada. Brillante. Mira. Este almuerzo. Qué espectacular. Carlos Ayala. Carlitos Ayala. A ver, Fabio Martín. Este es... Mira el que tenemos en pantalla. A ver, ¿qué es esto, mi querido Carlitos? ¿Qué pasó, Derly González? Dice, Carlitos, no, y no es matambre esto. Matambre, sí. A ver, lluvia por San Juan Bautista Misiones. ¿Qué se sabe de Walter Bogado? Walter Bogado va a jugar en River. Sí, en River. Otro ex 12, que pasó también por el 12. Sí, señor. Lluvia, dice. Lluvia. En Misiones. Sí. En Misiones. Y acá está a punto de... Este dice tereré a full. Ah, ¿todavía con el tereré? Tereré todavía, sí. Muy bien. A ver. Chupín de pescado. Qué locura. A ver, tortillita. Tortillita con mandioca. Enrollado de chancho, amigo, dice. Enrollado. Enrollado de chancho. Está bien, muy bien. ¿Aquí? Arroz blanco con huevo frito. También entra. Todo. Claro. Tiene su cabida. Saludos desde Itacurudí del Rosario. Tallarín, Fabio Martín. Fideo con gallina casera. Mandioca, al lado. Me parece que nosotros nos estamos quebrantando, pero más se quebranta Maluje, parece. Sí. Impresionante la cantidad de mensajes de los oyentes en el 0972-730-730 y en el 0971. Mira, pues está preparando todo y a la izquierda. Está buena esa previa, está buena. Ahí hay de todo. Mira, así tiene que ser tu foto también, Maluje, cuando envías a nuestro grupo. Así, ¿verdad? Sí, claro. Abundante carne. Tortilla, carne. Sí. Y aparecen también los embutidos. Sí, señor. Van cayendo los mensajes. Impresionante la gente cómo se prendía todo esto, Johnny. César Benítez de Camburetá, acá almorzando bife, pupú con arroz quesú, dice. Muy bien, está bien. Camburetá, linda zona de Camburetá. ¿Te fuiste ya a Camburetá, mi querido Fabio Martín? No. Llegué a Encarnación, pero está Camburetá no. Guiso de pollo, también en proceso. Sí, muy bien. Y esta consulta, ¿es un programa deportivo o un programa culinaria? No, un programa culinario en este caso. Es un segmento, un segmento, por Dios. No. Bueno, aquí cerramos. Con eso cerramos. Por esta parte. Este señor nos hizo cerrar el... No se puede. No, bloquea. Hay que bloquearle a este. Sí. Le vamos a bloquear. Le vamos a bloquear. Este se comió un bloqueo. Sí. ¿Dónde está? Este se comió un bloqueo, mi querido Fabio Martín. No se puede. Estábamos muy bien. Estábamos muy bien y apareció este mal educado. No. Otro dice alita con fideo. Hasta aquí, señores, lamentablemente apareció un desubicado, envió una foto muy fuera de lugar. Y esto iba también hasta que apareció este... No, después vamos a seguir. Después vamos a seguir, pero ya... Pero vamos a filtrar mejor ahora. Exactamente. Estamos lo de Guaraní, lo del Pájaro Benítez, está para renovar. El otro que se está armando otra vez de a poco, o sobre todo está manteniendo la base, es Nacional. Medina o Rojas en el arco. Y se fue el titular, que era Anthony Silva. Entonces van a pelear el puesto Medina y
Yo creo que Kili Rojas tiene una cierta ventaja por ya conocer la forma de trabajar de Rodrigo López y cómo quiere jugar su equipo. Sí. Y Medina se va a acoplar bien también a eso. O sea que en cuanto a arqueros no se va a preocupar mucho este año tampoco Rodrigo López. Y después mantiene la base porque al renovar Riveros 2 años, después van a seguir, por ejemplo, Walter Clark, va a seguir Orsusa, va a seguir... Bueno, de hecho después tienen los juveniles que hicieron muy buena tarea, como el caso de Carlos Barrúa, muy buen jugador Carlos Barrúa, ojo con él, tiene gol, tiene mucho juego por derecha, incide mucho en el trabajo de elaboración del equipo nacional. Y después hay otros jugadores, como el caso de Paraguay y Espínola. Sí, que a esta altura es el lateral derecho titular. Sí. Y decía Miguel Cáceres, que maneja muy buena información, que Berizzo ya lo viene siguiendo. No, y lo que pasa es que es muy buen jugador, tiene muy buenas condiciones. Se proyecta muy bien, tiene esa forma de jugar del lateral, de poner la pelota al compañero e inmediatamente ir a esperar allá para la devolución. Y eso es importante en un lateral derecho. Sí. En un lateral en este caso. Y por eso, dentro de ese armado que tiene Nacional, arquero, para mí por ahora, una cuestión de sacar ventaja simplemente ya de convivencia y de trabajo con Rodrigo López, Kili Rojas en el arco, Espínola por derecha, los centrales, ahí lo tenés a Garay, está Núñez, ¿Será que continúa Cabral? Eso habría que ver. Cabral, después de lateral izquierdo, Clark. Clark el lateral izquierdo. Y después en el medio lo que decíamos, Arrúa, Rivero, Saracho, Orsusa. Ese trío, o tridente, en este caso Riveros, Orsusa, Saracho, hizo muy buen campeonato. Sí. Buen campeonato. Saracho más libre, Riveros un poco más atrás. Habría que ver lo de Franco Costa, si continúa. Julián ya no sigue, ¿verdad? Julián ya no sigue. Inclusive se hablaba de la posibilidad de que vuelva a Guaraní, se negó ese rumor. Y después lo tiene un jugador que fue muy importante también en Nacional, Danilo Santa Cruz. Sí. Y arriba sí me parece que le falta 9. Le faltan 9 porque utilizaba a Memo muy poco. Jugaba más Villagra. Es que no utiliza un 9 chico Rodrigo López. No, porque no tenía tampoco. Yo creo que esa es la parte que le falta todavía en cuanto a mejorar su peso ofensivo. Como delantero alternativo. Sí, de buenas condiciones. Me parece que ese es otro jugador que puede ser su año, este 2021. En la etapa, ya pasó la etapa de crecimiento y de ganar confianza. Me parece que ahora ya tiene que dar el gran salto, como se dice. Estamos hablando de Nacional porque dejó muy buena impresión el trabajo de Rodrigo López como técnico, un equipo que juega bien al fútbol y que nos imaginamos que va a seguir por ese mismo camino el equipo de Nacional. Y llega la información a través de Darío Ibarra, que nos enviaba también nuestro compañero, un Twitter del colega César Luis Merlo, que habla de Dairo Moreno, que tiene propuestas de Colón de Santa Fe y Sol de América, dice. Pero por ahora ninguna termina de cerrar, le dice. A Dairo Moreno, que jugó en Talleres. Sí, es el mismo. Estuvo allí en Talleres y fue... En este caso finalizó el contrato, ya no le renovaron y este señor Merlo, que tiene muy buena información. Entonces, también Wilson me pasaba esa información. Perfecto. Estaba muy atento ya Wilson. Muchas también. Así que a los dos compañeros, gracias por esta. ¿Puede ser Sol? ¿Y qué pasó con Aedo entonces? ¿O es otro que manejan como un plan? Y pues, porque no creo que sean Aedo y Dairon. No, pero había dicho con nosotros aquí Miguel Figueredo, en la semana había dicho que más allá de Edo, ellos necesitan otros delanteros. Otro delantero. Porque al irse también Jackson Pita, estaban buscando las otras alternativas. Ahí estamos viendo justamente lo que tiene que ver. Dairon. El que estuvo en Olimpia es Dairon, el lateral izquierdo. Este es Dairon. Este es un delantero fuerte, potente, sí. Fuerte, potente. Interesante para Sol. Puede hacer buena escala, por ejemplo, por decirte, para poder después ir otra vez y buscar otros horizontes. Que tiene. Ya voy a buscar su edad. Dairo Moreno.
Aquí está. Tiene 35 años. Está como Boselli. Pero no viene jugando. Se quedó sin equipo. A propósito, Fabio Martín, Anthony Silva ayer debutó en el fútbol, no sé si debutó, pero jugó en el equipo de Puebla. Ante Guadalajara el partido terminó 1-1. Muy buen partido de Anthony Silva. Escuchaba Radio Mexicana y hablaban muy bien de su actuación. Sí, vi algunos reportes de la prensa mexicana y hablaban que tapó todas Anthony Silva, que tuvo un trabajo estupendo en su debut en el arco del Puebla. De hecho, el Puebla no es de esos equipos que muy pretenciosos de tener un plantelazo, pero sí, es un equipo que quiere pelear cosas importantes esta temporada, y la llegada de un arquero de selección como Anthony Silva, sin duda que le da la posibilidad de darle ese salto de calidad también. Sergio Vareiro también forma parte de este equipo, ¿no? O sea que forma parte de... es jugador de Puebla. Sí. Se dio a Cerro a préstamo por un año, pero es futbolista de Puebla. Sí. Su técnico es Nicolás Larcamón, que fue fichado tras un trabajo muy bueno en el fútbol chileno. Le tapó un gol a Oribe Peralta, Sí, ahora en un así video. mismo es. Estoy viendo ahora. El experimentado centrodelantero quería su gol y le tapó a Anthony Silva. Sí. Eso es lo que podemos señalar con respecto al trabajo. ¿Podemos quedarnos tranquilos, Fabio Martín, que tenemos arquero para, por lo menos, para esta eliminatoria con Anthony? Sí, está muy bien, está muy bien. Anthony, de hecho, hizo un buen trabajo nacional y viene continuando con un trabajo importante, y en la selección, ni qué decir también. No digo que se haya ganado su lugar, pero despejó dudas. Despejó muchas dudas con respecto a cómo venía. Y se ha mostrado como un arquero seguro, y hoy por hoy ya no se discute esa posición, me parece. Contra Bolivia, ¿qué tal estuvo? Por ahora, no se discute tanto. Y el primero me parece que pudo haber hecho algo más. Lo que pasa es que ahí se miró más el funcionamiento del equipo, que no fue bueno, ¿verdad? Claro. En definitivas, pero el trabajo suyo ha sido muy importante, determinante contra Venezuela, por ejemplo. Claro, el penal que le tapa a... Cuando nosotros estábamos discutiendo, no, que tiene que ser Gatito el arquero, Anthony fue a Venezuela y hizo un gran trabajo. Inactivo para muy poco. Pues eso se dejó de discutir, y ahora la discusión pasa por el rendimiento del equipo, sí, por cómo nuestro técnico está buscando las variantes o cómo lee los partidos. A mí me dejó mucha preocupación eso al final de la temporada, ¿verdad? Cuando terminamos esos partidos de eliminatorias. Perdón, pido disculpas. Necaxa es el equipo de Vareiro. De Sergio Vareiro. Ah, claro, sí. Me envía aquí un oyente. Muchas gracias. Muy amable, señor. Gracias por la corrección. Sí, y acepto mi... Lo que pasa es que no te puedo ayudar, Johnny, porque justo me quedé con el video de Oribe Peralta versus Anthony Silva. Yo sigo con esa imagen que me envió el señor, y eso me... Ah, no. No pasa nada, tranquilo. No pasa. Siguiendo con Dairo Moreno, mi querido Fabio Martín. Eliminatorias al 2010, 2014, Copa Mundial Sub-20 2005, jugó Copa América 2011, 2016. Participó en estos clubes, sus clubes: Once Caldas, Atlético Paranaense, Steaua Bucarest, Once Caldas, Tijuana, Once Caldas nuevamente, Junior, Millonarios, Tijuana, Atlético Nacional, Talleres y Once Caldas. O sea que tiene, 1, 2, 3, 4, 5, 6 clubes en su carrera futbolística, Dairo Moreno, que puede llegar a Sol, según la información que lanzaba el colega César Merlo. Un saludo para Wilson Roa, de Hernandarias, me envía su foto del almuerzo, así que muchas gracias por la sintonía en el este del país. Estábamos con el tema del proceso, cómo iba el proceso. Después vamos a seguir con ya cómo culminaron los trabajos. Mira lo que es esto, el Boribori. ¿Este es el Boribori? Sí, en Hernandarias. El amigo Wilson Roa. Muy bien, exactamente, qué bueno. Y siguiendo con este tema de los clubes, River. Ayer hablábamos de River, pero no nos detuvimos a analizar un poco ese equipo que va a armar Mario Jara. Por ahora,
La interrogante está en el largo. Porque al no renovar Pablo Gavilán, están buscando arquero. Ese arquero que ellos quieren es Ascona. Ascona, sí. Pero no sé si los números van a llegar con lo que pretende el arquero, el ex arquero de Olimpia ya hoy por hoy, ¿verdad? Ex arquero de Olimpia. El tema es que se le terminan las alternativas a Ascona. Porque Guaireña ya contrató. Luqueño no sé si está en condiciones de competir con River a esta altura, Fabio Martín. No, en Luqueño no hay plata. Eso es categórico. Eso. En Luqueño no hay plata. Y se va a tratar de hacer, hasta si se quiere, magia también en Luqueño para poder lograr ese objetivo de rearmar ese equipo que quiere Luis Escobar. Sí. Pero en el caso de River, por ejemplo, más allá del arquero, hay una base importante de jugadores para una columna vertebral. Por ejemplo, el caso de Osmar Molinas, que terminó muy bien la temporada en 12 de octubre, creo que va a ser titular en ese medio campo de River. Aunque va a tener la ausencia ya de Ramón Sosa esta temporada, que le da mucho vértigo al ataque. Lo va a tener a Pablo Ceballos. El otro nombre es Luis Caballero, que no estuvo bien últimamente. Físicamente no se lo vio bien a Luis Caballero. Y hay que ver si este puede ser un año en donde pueda tener continuidad y regularidad. Pero lo de Pablo Ceballos asegurado en cuanto a goles, River puede tener mucho. ¿Te parece si le consultamos directamente a Mario de claro, qué equipo prepara? Sí, por favor. ¿Cómo va a jugar en el equipo de River? Mario, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Johnny. ¿Cómo te va? Un abrazo grande para vos. Feliz año para todos también. Ojalá que sea un año lleno de salud sobre todo. Igualmente, Mario, que te vaya bien en el Quelito, estás arrancando un nuevo proceso. Y aquí hablamos con Fabio Martín y... Estamos tratando de armar tu equipo, Mario. Sí. Nos estábamos metiendo en tu trabajo. Ya me están metiendo presión. él dice que Molina tiene que jugar porque terminó demasiado bien el año. Moli terminó muy bien. La verdad que por eso no dudamos en traerlo, porque creemos de que, bueno, el tiempo que estuvimos nosotros, hasta el tiempo que estuvimos en el 12 de octubre, él ya venía mostrando un rendimiento importante y después lo terminó consolidando ya al final del torneo, ¿no? Entonces, creíamos de que era importante que esté con nosotros, se hizo el esfuerzo y hoy por suerte lo tenemos trabajando con nosotros. Mario, estábamos armando los diferentes equipos, River tiene una buena base, estás haciendo buenos fichajes, pero nos quedamos con la incógnita del arquero. ¿Hablaste con Ascona? ¿Lo querés llevar? ¿Cómo está eso? Sí, bueno, hablé ayer con Dani. Me transmití la intención de que queremos contar con él y bueno, hoy tiene una reunión con el presidente, imagino que ya para tocar el tema económico, la verdad que mostró un interés importante también, tiene ganas de venir y bueno, esperemos que se pueda llegar a un acuerdo en lo económico, sobre todo para que lo podamos tener, ¿no? Creo que va a ser importante que pueda estar con nosotros por la jerarquía que va a traer al grupo, sobre todo por la experiencia también, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, así que esperemos que se pueda dar. Ahora, en cuanto a la zona defensiva, ¿mantenés mucho de la base o dentro de lo que pretendés vas trayendo también los jugadores que te parece le pueden dar ese perfil que vos querés para tu equipo? Sí, en principio ya tenemos a Ale Garcete, también ya firmó contrato, también lo tenemos a Walter Cabrera, después tenemos una base ya del año pasado, Mario Saldívar, Gustavo Jiménez, y bueno, a ellos sumamos dos chicos, que son Tobias Castellano y Luis Jiménez, y vamos a ver la opción de un central más, estamos analizando un central por ahí con un poco más de trayectoria, de experiencia, para ver si lo podemos sumar, vamos a ver si en estos días lo podemos concretar. Cuando tenés un jugador como Ceballos en el equipo y te aporta tanto en cuanto a variantes, capacidad de generación de juego, ¿cómo se hace para arroparlo, para tenerlo en esa cuestión en donde él se pueda sentir cómodo, Mario? Bueno, la idea es que muy parecido a lo que hicimos el 12 de octubre, ¿no? Quizás ahora sí tenemos más herramientas, por llamarlo así, tenemos más variantes, cosas que por ahí en el 12 no teníamos, ahora sí tenemos más variantes, tanto en extremos, en puntas también, que lo pueden acompañar a Pablo, y la idea va a ser prácticamente la misma, no tratar de ser un equipo corto para que él a la hora de recibir la pelota tenga espacio y con la claridad que tiene, con la calidad que tiene a la hora de definir,
esté cómodo para poder aprovechar las situaciones que podemos llegar a generar, ¿no? Así que de igual manera siempre decimos todo lo mismo, ¿no? Pablo sí es un jugador importante, es uno de los referentes más importantes, pero él sabe que tiene que estar bien para jugar, sabe que tiene que hacer un esfuerzo importante. Creemos en que lo va a hacer así como lo hizo en el 12 y si está bien no va a tener problema de jugar, ¿no? ¿Cómo encontraste el club, la organización? Por supuesto, el hecho de quedar en primera nuevamente hace que los mismos dirigentes también vayan adquiriendo mayor experiencia. ¿Ves un trabajo ordenado ahí? ¿Te sentís cómodo, Mario? La verdad que sí, la verdad que muy agradecido al presidente, sobre todo por el esfuerzo que está haciendo, sobre todo en los pedidos nuestros, cumplió en todo hasta ahora, la verdad que no nos podemos dejar en nada. En la pretemporada también lo estamos haciendo muy bien, está saliendo todo muy bien, gracias a Dios. Estamos trabajando muy cómodos y bueno, esperemos que esto se sostenga en el tiempo, ¿no? Que eso es la idea, ojalá que los resultados nos acompañen, porque es difícil sostener un proceso si no tenés resultados, esa es la realidad. Entonces esperemos que nos acompañen los resultados, que se vea el trabajo que estamos haciendo para poder tener un buen año y bueno, devolver esa confianza con resultados y logros deportivos. Se fue Ramón Sosa, que ha sido muy importante para el equipo del Quelito. Mario, ¿se sustituye cambiando el sistema o utilizando a otro jugador en su puesto? ¿Quién puede hacer esa tarea que venía haciendo Ramón Sosa? No, nosotros ahí en esa posición, si bien era un jugador que desequilibraba y demás, en esa posición también tenemos variantes como para suplantarlo, ¿no? Lo tenemos a Piru Contreras, que lo hace muy bien por fuera. Lo tenemos a Walter Bogado, lo tenemos a Diego Godoy, que también en esa posición también lo puede hacer muy bien. Entonces en ese sentido nos preocupa, no nos preocupa, el hecho de que se haya ido a Ramón, es un paso importante para él, y bueno, esperemos que tenga los minutos también en Olimpia que tuvo acá. Nosotros estamos tranquilos por las decisiones que tomamos con respecto a las contrataciones, porque creemos de que también está a la altura de poder hacer un gran torneo, ¿no? Marcelito González continúa con ustedes, Mario. Sí, Marcelo se queda, sí se queda. ¿Y Alexis Rojas? No, Alexis no está más. No, él pertenece a Cerro y ya no se extendió el contrato de préstamo que no habíamos. ¿Y qué jugadores ahora te faltarían? ¿En qué puestos, Mario? Bueno, estamos tratando de cerrar lo de Daniel, como te decía. Sí. Y estaríamos intentando cerrar un central más, que todavía no tenemos definido quién. No nos queremos apurar porque es una posición clave también. Y bueno, no nos queremos equivocar en eso, así que vamos a tomarnos el tiempo necesario para decidir bien y con eso ya estaríamos cerrando las contrataciones. Un arquero y un central. Un arquero y un central. ¿Y la pretemporada cómo lo vienen haciendo por los alrededores en Asunción? Estamos aquí en el complejo Cabañas, aquí en Villariza. La verdad que muy bien, la atención espectacular. El predio en sí tiene todas las condiciones como para hacer una gran pretemporada, la cancha está muy bien, el hotel es muy lindo, así que la verdad que estamos contentos de entrar y como te dije, estamos tratando de aprovechar todo el tiempo posible para trabajar y darle todas las herramientas a los muchachos para arrancar el torneo de la mejor manera. ¿Mismo equipo técnico del año pasado ahora, Mario? Sí, seguimos los mismos trabajando, sí, los mismos que tuvimos en 12 de octubre. Con el profe Santiago, allí con Sebastián, el cuerpo técnico. Exactamente, sí, lo tenemos a Santi de asistente, lo tenemos a Seba como asistente 2, el profe Franco Yaceta y el preparador arquero Ulises Lescano. Mario, fue un resurgir para muchos, para Pablo Ceballos, para Molinas, hasta el propio Walter Bogado que una enfermedad lo había alejado prácticamente de la práctica del fútbol, retornó con todo también José Ariel Núñez, y para vos también fue no sé si es resurgimiento el término que hay que utilizar, pero te afianzó el 12 el año pasado, Mario. Sí, yo creo que bueno, que para nosotros como cuerpo técnico el desafío que asumimos en 12 de octubre fue importante, porque creo que se vio el trabajo, ¿no? Se vio el trabajo que hicimos, porque encontramos al equipo prácticamente todos lo daban por descendido ya antes de terminar la primera rueda de la apertura, y sin embargo terminó siendo el puntero de clausura, ¿no? Con los refuerzos que nosotros pudimos concretar para el final de clausura, y se vio el trabajo, ¿no? Más allá de que quedamos también de que Pedro también hizo un gran trabajo después de que salimos nosotros y terminó de coronar lo bueno que se venía haciendo. A nosotros nos sirvió muchísimo porque sin duda que pasamos por muchas adversidades
y crecimos mucho como cuerpo técnico, y pudimos explotar lo mejor de cada futbolista, ¿no? Eso es lo que buscamos en cada equipo que trabajamos, y acá no va a ser la excepción. Acá hay jugadores con mucha experiencia, con mucha calidad técnica, como te decía, como el caso de Piro Contreras, que ya lo había mostrado también en su momento, y que por ahí hace unos años que está como desaparecido, por decirlo así, y creemos que el trabajo lo vamos a recuperar y va a ser un jugador más que importante para nosotros. El caso de él y de varios futbolistas, Walter Guado, Marolino, Pablo Ceballos, tenemos el Juan Bengono también, que del tiempo que venimos trabajando, la verdad que lo vemos con unas condiciones impresionantes. Yo creo que esta pretemporada le va a venir muy bien a él, a Dionisio Pérez, Marcos Prieto, jugadores que creemos que los podemos recuperar y los podemos exprimir aún más, así que vamos a tratar de estar en todos los detalles para que ellos sigan creciendo. Perfecto. Mario, éxitos en este 2021 en el Quelito, buen grupo, tenés campeonato local, Copa Sudamericana, así que se viene con todo este año para ustedes. Muchas gracias por el tiempo, Mario. A vos, un abrazo grande para todos y muy feliz año. Muchas gracias. Mario Jara, técnico del Quelito, River, lo sacaron del 12, continuó 12, ganó la primera etapa del campeonato. Ya no era más oportuno hablar de eso en su momento, pero queda la anécdota de que lo sacaron prácticamente por el tema de Mauro Cardoso. Porque sí. no lo hizo jugar Sí. en aquel partido contra Olimpia. Pero mucha gente no entendió, y yo lo entendía, Mario, de alguna u otra manera. Es cierto que el arquero quizás no tendría que haber cambiado, pero se entiende que las grandes batallas del 12 en esos momentos no eran jugar contra Cerro y Olimpia. En aquel entonces lo del equipo itagüeño era pelear por el descenso, y si tenía Olimpia y un domingo y el martes, miércoles tenía que jugar contra un equipo en un duelo directo por el descenso, pongo los suplentes contra Olimpia, pierdo 6-0. ¿Qué voy a hacer, verdad? Tu campeonato es otro. Claro, pues pasa el tema. Entonces me parece que yo lo entendí de ese lado a Mario, pero el arquero no sé por qué cambió, ¿verdad? Pero, porque el arquero es el que menos resiente la continuidad de los partidos, pero quiso tener un equipo nuevo en ese partido y le terminó costando el puesto, ¿verdad? Pero es un entrenador muy capaz, muy buen técnico de Mario. Sí, no cae bien a algunos. Mira que yo también tengo que reconocer, en su momento lo había criticado a Mario, pero sucedieron algunas cuestiones internas allí en el 12 que me comentaron que él manejó muy bien, inclusive que era hasta casi un colaborador de sus jugadores. Entonces eso habla bien de un técnico. Claro. En una situación... Y aparte, que antepone todos los intereses de eso que está señalando, ¿verdad? Porque a veces el hecho de ser muy frontal también te pasa factura. Me parece que eso fue lo que pasó al final, porque más allá del por qué no le pusiste al arquero sí o no, me parece que ya había un desgaste en la relación. Sí. Porque siempre Mario Jara peleó por los jugadores, por los sueldos, para que estén cómodos. Hasta... Según lo que a mí me comentaron, hasta él llegó a poner dinero en su bolsillo para... que sí, claro, porque uno quiere prevalecer la unión del grupo, tenerlos cómodos a sus jugadores para poder que el trabajo que él hace semana a semana se refleje en la cancha el fin de semana. Para exigir. Claro, también. Y ese es el tema. Pero tiene muy buen equipo River. Ahora, con los nombres que nos dio ahí y todo eso, me parece que está excelente. Este chico Luis Jiménez es de la cantera de Olimpia. A préstamo ahora en River. Si le dan la oportunidad, él puede sobresalir. Sigue, como decía, Mario Saldívar. Gustavo Jiménez. Gustavo Jiménez también, que prácticamente ya es un central más. Y después de mitad de cancha para arriba, tiene Marcelo González, que puede hacer la función de Sosa. Puede jugar por derecha, siendo zurdo. Molinas, Emiliano Agüero, retornó Diego Godoy del fútbol colombiano. Diego Godoy, está el Piru Contreras, está el Loco Pérez en ofensiva con Ceballos. Imagínate lo que va a hacer, peleando todas las pelotas el Loco Pérez, dañando a todos los defensores, y el otro para la jugada, la magia, la técnica y el gol. Sí, señor. Imagínate lo que va a hacer esa delantera de River, va a estar difícil de aguantar. Me pregunta si Walter Bogado sigue siendo del Olimpia. No, él ya no le pertenece al Olimpia. Fue del Olimpia, pero ahora con pase en mano. Walter Bogado también es un jugador que conoce bastante bien Mario Jara. Sí, señor. Lo rescató prácticamente de ahí, de una zona donde ya no lo conocía casi nadie, ¿verdad? Exactamente. Me pregunta aquí un oyente, ¿qué pasó con Alexis Doldán Aquino? Ya nos vamos a la pausa, mi querido Maluje. Alexis Doldán Aquino, ¿lo conoce? ¿Lo ubicás? No. Vamos a buscar de quién se trata. Mientras vamos a la pausa, ¿verdad? Es de la ciudad de Caraguatá, me dice el amigo.
Vamos a la pausa. Vamos. Porque lo bueno siempre se comparte. Lactolanda está presente en el desayuno, en la merienda y en todos los momentos de compartir buen sabor. Hace como Roque Santa Cruz. Disfruta y compartí el lácteo de los mejores. Lactolanda, la salud de cada día. A vos, sí, a vos, que ya compraste varias veces en Nisei.com y sabes que tiene el delivery más rápido del país. Te quiero contar algo. Nisei abrió su local Asunción. Sí, en Asunción vas a encontrar de todo: celulares, relojes inteligentes, computadoras, televisores, cámaras, consolas de juegos y más. Al mejor precio. Te esperamos en Avenida España, esquina Melvin Jones. Seguinos en nuestras redes sociales. @Nisei Oficial. Nisei, tecnología y confianza cada vez más cerca. En estas épocas que estás buscando juguetes, inflables, bazar y todo lo mejor para regalarte, en Nova Mayorista, sobre Avenida Sevilla 2895, casi Santa Cruz de la Sierra, de lunes a viernes de 7 a 18 horas, sábados de 7 a 16 horas. Vas a encontrar hermosas opciones al mejor precio. Escríbenos al WhatsApp 0986-532-094. Toda la variedad en artículos de librería, escolar, oficina, juguetería, inflables, bazar y mucho más. Seguinos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Nova Mayorista. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Prueba nuestros sabores de Bresiner ligeramente picantes y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Pecho Milas, además de crujientes, doradas y suaves, son nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón con más de 50 años de garantía, con certificación nacional e internacional. Pechugón deliciosamente natural. Pásate a Personal con un mega plan ilimitado con 50% de descuento por 18 meses, 8 gigas y llamadas ilimitadas por solo 80.000 guaraníes. Además tenés WhatsApp gratis. Pedilo llamando al 0971-100.000 o ingresa a personal.com.py. Quédate conectado con Personal. De Sohuepio, tranquilo, che socio, porque volvió tu quiniela TT. Sí, escuchaste bien, volvió tu quiniela TT, ahora con delivery. Para seguir jugando, llama al 0991-643-003 y al 0983-821-675. O ponete en contacto con tu amigo quinielero que va a tu casa, cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Para saber más, búscanos en Facebook e Instagram como tu quiniela TT. Pitanderogape, Jare Ganata Catuete. Todos buscamos cuidar lo que nos mueve, porque nosotros más que nadie sabemos lo que nos costó conseguirlo. Petrosur creó la fórmula de la eficiencia y se llama Aitiva, la línea de combustibles que le brinda a tu motor eficiencia energética y a la vez tu economía. Conoce nuestras naftas Aitiva 89 y Aitiva 92 o nuestro diésel Aitiva S50, cargando calidad certificada al menor precio del mercado, solo en Petrosur. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es Kinfa. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Regimiento 8 cumple 75 años trabajando en seguridad contra incendios, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, instalación de redes hidráulicos, equipos de seguridad personal y señalizaciones. Todo podés encontrar en nuestras 5 sucursales: Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación y Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento8.com.py. Recicolor Pinturas, trayectoria de casi 3 décadas produciendo productos de calidad con alta tecnología, barnices, esmaltes, pinturas y revestimientos. También Recicolor System ofrece más de 30.000 colores en varias líneas de productos. Recicolor Pinturas, da color a tu vida. Métele un gol a tu salud. Elegí Reiva, con una trayectoria de más de 40 años como seguro médico. Cuenta con planes a medida y una atención personalizada para brindarle a sus beneficiarios comodidad y agilidad. ¿Querés cobertura inmediata? Elegí Reiva. Llama al teléfono 0994-310-419. En Reiva te cuidamos.
Las cubiertas Expri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Expri tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Expri. Elegí Expri y llega más lejos. Expri en las mejores tiendas del Paraguay. Verano sin cortes, generadores Kohler a gas 18 kVA, generador residencial potente, compacto y silencioso. La solución a los cortes de luz. Solicita el tuyo en Tecnoelectric Sociedad Anónima. Viví todos los partidos de la Copa de Primera, como si estuvieses en la cancha. Contrata tu plan de TV desde 105.000 guaraníes por 3 meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Nuevos rones de 3 Leones, coco, frutos rojos, limón, burucuyá, frutas frescas dentro de una botella. 3 Leones Ron. Te invitamos a seguirnos en redes, @3leones. En Dipio, tranquilo, socio, porque volvió tu quiniela TT. Sí, escuchaste bien, volvió tu quiniela TT, ahora con delivery. Para seguir jugando, llama al 0991-643-003 y al 0983-821-675. O ponete en contacto con tu amigo quinielero que va a tu casa, cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Para saber más, búscanos en Facebook e Instagram como tu quiniela TT. De Logape, Jare Ganata Catuete. Viví la experiencia del primer All Inclusive en Paraguay. Programa tus vacaciones en el All Inclusive del Yad y Golf Club y pagando con tu tarjeta de crédito de Visión Banco tenés 15% de ahorro y 12 cuotas sin intereses. Para reservar tus paquetes comunicate al 021-906-121. En Visión Banco vos estás primero. ¿Ya tenés tu propia guampa? Llévala a todos lados. El verano Indega te invita a compartir de las hierbas. Cuña guapa, pantano limón, menta y boldo y compuesta. En este verano, que lo único importante sea disfrutar de un delicioso tereré y cuidarnos entre todos. Yerba mate Indega, el sabor que dura más. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. 13,30 grados de temperatura tenemos en nuestra ciudad capital, sábado, Fabio Martín, que... Está nublado. ¿Nublado? Sí. 30 grados que no está amenazante el clima, pero hay algo raro. Sí. Como que en cualquier momento nos tiene que sorprender un aguacero, una llovizna. Porque ¿dónde es que nos reportaron? En Misiones. Misiones lluvia. Y enseguida vamos a hacer otra vez eso, Johnny. Por supuesto. Vamos a hacer otra vez eso de ya... Algunos estaban en la previa, otros ya estaban preparando, ya estaban llegando al momento cumbre. Y otros... ahora me imagino... Estaban arrancando. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, me envía Chupín de Boga. ¿Tú viste una vez? A ver. Chupín de Boga, mi querido. No, creo que no. Subí una cosa de esas, sí. Desde CDE. Y pregunta cuándo arranca la pretemporada de Olimpia. El 14. El 12 llega Gorosito y el 14 arranca la pretemporada. ¿El que está en Ciudad del Este, Libertad? ¿O todavía no? En el CIDE. ¿Ya se fue Libertad? ¿No? Sí, ya se fue. El 5 fue el viaje. Ahí está en pantalla. Ah, qué espectáculo. Sí. A los amigos de Ciudad del Este un saludo. A ver, otro. Este pregunta que ¿dónde va Josué Colmán? Ayer lanzaban la información que Josué no arregla con Cerro, no llegó a un acuerdo, entonces... Y no hubo acuerdo, vamos a ver dónde termina jugando. ¿Lo ves en Argentina? Yo creo que en México puede ser un buen mercado para Josué. Puede ser porque ya lo conocen también desde el punto de vista de consumir el fútbol de los Estados Unidos. Y aparte hay muchas referencias con respecto a Josué Colmán. Sí. Puede ser México una buena alternativa para él. O aquí a nivel local no sé qué club pueda tenerlo, ¿verdad? Sí. En Quito, desde las 11 de la mañana llueve, me dice aquí un oyente. Ah, sí, o sea que camino al sur también. Está viniendo Fabián Martín. O se está yendo. ¿Cómo viene la mano? Yo creo que puede estar viniendo. Es probable que esté viniendo. Sí. Es probable que esté... ¿Tenés alguna actividad? Te noto medio preocupado por el tiempo, Fabio Martín. No. ¿Tienes una actividad hoy después del...? No, tranquilo.
¿O está todo bien? Onda tranqui. Onda tranqui. Al que lo veo muy entusiasmado para esta noche es a Maluje. Sí. No sé por qué. Él tiene 2 programas de cabecera en ABC Cardinal. ¿Ah, sí? De todo un poco. Ah, no, ahí él es productor estrella. Productor estrella. Sí. Y ahora se suma Entre Gallos y Medianoches. ¿Ah, en serio? Sí, señor. Entre Gallos y Medianoche allí con la señora Marta, la señora Magda. Ah, con las compañeras. Ah, Sí, está muy así bien. es. Sí, sí, sí. No sé si ahí es productor, fotógrafo, de todo un poco es Antonio Manuel. También, sí, sí. Y tiene la capacidad. Versátil, tiene... Está muy bien. Bueno, con respecto a lo que tiene que ver con Luqueño, lo que hay, en cuanto a informaciones que hay, demanda de un jugador que jugó muy poco como Vázquez. Ayer hablábamos con su abogado, Diego Lanzani, y hablábamos de la situación del jugador, ya está en FIFA. $35,000. La denuncia. Y hay varios, así, imagínate que Luqueño tenga $35,000, después tiene los 25,000 de Walter Ortiz, va sumando 20,000 aquí, 30,000 aquí, estamos hablando de dólares. Y las deudas del club van creciendo cada vez más. Sí. Y no hay respuesta hacia el plantel que tiene ahí en casa. Creo que no llega ni siquiera a 20 jugadores profesionales. Después vienen Sí. los jóvenes. Sí, claro. Así es. Bueno, yo te quiero proponer algo, Johnny, con respecto Sí. a lo que va a ser Olimpia temporada 2021. Y de paso ir viendo ya con esa situación dónde tiene que ajustar tuercas en cuanto a jugadores se refiere. Hoy por hoy un equipo de Olimpia, sé que es prematuro hablar de todo eso, pero para el comienzo del campeonato, pero en realidad falta menos de un mes. Menos de un mes, claro. Si podemos ir armando, Johnny, podemos ir perfilando un equipo de Olimpia, desde el arco, laterales, centrales, mediocampistas, delanteros. Yo tengo mi equipo. Con Aguilar. Claro. Venga quien venga. Monetti, que no sé qué arquero. Para mí Aguilar arranca. Porque saca ventaja por esa última etapa del campeonato. Si venía Andújar, sí. Allí ponía en duda su titularidad, pero a esta altura para mí arranca Aguilar. ¿Está de acuerdo? Sí. Está bien, está bien. Línea de 4. Por derecha tendría que jugar Sergio Otaloro. Va a continuar. Se habló de una posibilidad de salida, ya le quedaba tiempo corto de contrato, pero en el último programa del 31, el presidente Miguel Brunote aseguraba a los compañeros que Sergio Otaloro va a continuar y será lateral por la zona derecha. Muy bien. Alternativa para Otaloro. Alan Benítez y De la Cruz. Y Luis de la Cruz. Bueno. Allí me parece que sí. Otaloro es el titular. No hay mucha diferencia entre lo que hizo Alan y lo que hizo De la Cruz. Primera dificultad que se presenta en la Olimpia para ir armando su onceno Gorosito. No está polenta. No está polenta. Pero es el equipo para arrancar. Sí. Porque después él seguramente se va a meter en el transcurso del campeonato. Pero de arranque no está. No está. Vos sos Gorosito, Johnny. Sí. A ver, ¿cómo está el equipo nacional? Y yo lo pongo recurro ya al chico Luis Cáceres. ¿Por izquierda o por derecha? No, por derecha. Y lo pasás a Antolín en la izquierda. En su puesto donde él se siente bien. ¿Y Rolón no está mejor que Luis Fernando Cáceres? Mira que Rolón terminó jugando el campeonato como lateral por la zona derecha y hizo bien. Por una urgencia del partido, para rearmar la línea defensiva cuando se le expulsó. Perdón. Otaloro no puede jugar. Ah, claro. Él fue expulsado. Sí, perdón. Sí. Él fue expulsado. No Volvemos puede a jugar. Como hagamos de cuenta que no dijimos nada. Sí. Aguilar. Volvemos, retrocedemos todo. Luis de la Cruz. Arranco con Luis de la Cruz. Porque Otaloro va a estar suspendido. Va a estar suspendido. Él fue expulsado 2 veces. Y mínimo le van a dar 3 partidos. O 2. 2 por la roja directa. Y 1 más por reincidente. Bueno. 3 partidos afuera. Entonces ya recurro a Luis de la Cruz. ¿Y por qué Luis de la Cruz? Porque tuvo más minutos que Alan. Y me parece que aprovechó más. Por más que haya sido para muchos irresponsable en ese partido. Perdón, Fabio Martín. Tampoco. Tengo que seguir pidiendo disculpas. No, De la Cruz tampoco puede jugar. ¿Qué está pasando? No jugó. ¿Cuándo fue expulsado? En el clásico.
Semifinal. ¿No jugó la final? No, semifinal y final no jugó. Exactamente, en cuartos. No jugó semi y le queda un partido. ¿Le queda todavía un partido? Sí, 3 partidos. 3 partidos de suspensión. ¿Estás seguro que fue 3? Sí, 3 partidos. 3. No jugó. Ante Cerro fue expulsado. Sí. Una expulsión hasta infantil. Sí, claro. No jugó semifinal ante Sol y la final ante Guaraní. Y le queda el partido de la primera fecha. ¿Te acordás, Antonio Baluje, que publicitábamos eso? Exactamente. Bueno, entonces, muy bien. Alan. Imagínate un poco Fabio Martín. No está el titular, Otaloro. No está el suplente. Y ahí recién, yo por lo menos le estoy dando a Alan Benítez la titularidad. Por esas circunstancias. Sí. Alan Benítez. A ver, ese es tu equipo. Le falta un jugador. No. Le falta un No, jugador. lo colocó a Cáceres como lateral nomás. No, le falta lateral a ese equipo. No. Seguí. No te distraigas, por favor, Johnny. Maluque, por favor, comportate. No están siendo buenos tus aportes hoy. Sí, Alan Benítez. Recurro que el chico Luis Cáceres. Que juegue con Antolín Alcaraz. Ya, eso, ahí sí está. Y al no tener un lateral de oficio, y no sabemos si va a llegar ese lateral, Tito Torres. Otra vez Tito Torres. Sí, señor. No hay ni otro lateral. Yo no descarto que aparezca, pero según las informaciones que uno iba recogiendo, volante, delantero y un ofensivo. Un volante ofensivo. Ajá. No se habló de lateral por la zona izquierda, pero yo no descarto. El medio campo, ¿cómo armamos? ¿4 o 3? Como juega Gorosito. Sí. ¿El 4-4-2 o 4-3-1-2? Y Gorosito juega con 2 volantes abiertos y 2 internos, ¿verdad? Sí. Allí voy con Alejandro. Si es que juega con 2 por el medio, 2 por afuera. Sí. Alejandro Silva, Rodrigo Rojas. Brian Ojeda terminó jugando muy bien el partido de Guaraní. Definió con categoría el penal. Se nota que mentalmente el chico está bien. Entonces recurro a él para que acompañe a Rodrigo Rojas. Richard no. Richard que vaya a la banca de expectativa. Bueno, ahí tenemos un... Y por el sector izquierdo, por rendimiento, Diego Torres tiene que jugar. Allí lo tengo por afuera. Alejandro Silva, Diego Torres, Rodrigo Rojas, Brian Ojeda. Y en punta, el Pollo Recalde junto a Roque Santa Cruz. Bueno, muy bien. Después vamos a seguir analizando lo que tiene que ver con este equipo. Más que nada estamos hablando de los nombres y ver y repasar dónde se puede ajustar el equipo de Olimpia para la temporada. Sí, señor. En contacto con Arnaldo Pipo Jiménez, el arquero paraguayo que ataca en el fútbol boliviano. Arnaldo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo muy cordial a toda la audiencia, un placer estar con ustedes. Muchas gracias, Arnaldo. Te saluda Johnny González aquí con Fabio Martín, ABC Cardinal, ABC TV, Super Sábado. Renovando con el equipo del Wilstermann, buena campaña en el equipo boliviano, Arnaldo. Sí, el día de ayer terminamos arreglando mi renovación, de continuidad a mis semanas, justamente hubieron varios equipos que quisieron contar conmigo, como Bolívar, el Tigre, Oriente Petrolero, que al final terminó jugando Wilson Quiñones, pero creo que el amor que siento por esta camiseta al final creció mucho más, terminé renovando el sistema. Arnaldo, este momento que vivís o que ya pasaste en el 2020 con respecto al Wilstermann, buena campaña en Copa Libertadores, ¿qué hizo que al final, justamente eso, tu antecedente más inmediato también ayudó mucho para que al final puedan acercarse en cuanto a las diferencias que había? Porque recuerdo que hace 8 días estaba un poco más complicada tu continuidad en ese equipo.
Sí, la verdad que sí. El 2020 pasado creo que nuevamente con mis hermanos, con un equipo boliviano hicimos una gran Copa Libertadores, nos llegamos a donde la suerte, sabemos que el fútbol es así, pero se compensó, se hicieron los esfuerzos suficientes y gracias a Dios el día de ayer tenía que mantener renovación, así que muy contento por eso. ¿Cómo es Wilstermann como institución, Pipo? Porque sorprende muchas veces que un equipo boliviano pueda llegar a donde llegó en Copa, por ejemplo. Es un equipo bien organizado, trabajan bien, por eso es que pudieron dar este paso para este fútbol. Wilstermann es un equipo en crecimiento, yo lo defino así, Wilstermann es un equipo en crecimiento, tiene la mejor hinchada del país, tiene todo para ser el equipo más grande de Bolivia y uno de los de Sudamérica, si podríamos decir, ¿verdad? Obviamente la diferencia económica que hay de repente con otros países y con otros equipos creo que es la limitante que tiene ahora Wilstermann, pero hay muy buenos jugadores, se hicieron un esfuerzo así suficiente para traer jugadores de peso, que tienen peso internacional, y yo creo que eso es la base de los logros que está teniendo Wilstermann. Pues en 4 años logró 3 títulos, ya llegó a jugar cuarto de final de la Copa Libertadores, el año pasado nuevamente jugó octavo de final. Yo creo que por eso es el éxito de Wilstermann, y lo define así. Arnaldo, de nuestro país, no hubo contacto así importante, contacto concreto para retornar. Sí, la verdad que sí hubieron. Por respeto no voy a dar los nombres de los clubes porque siempre hay que mantener ese código y ese respeto. Hubieron 2 equipos justamente contactan con mi representante que se encuentran en Paraguay, pero ya hice raíces acá en Bolivia, en Cochabamba, tengo mi familia acá y eso es mucho más para poder seguir acá en el fútbol. Hace poco un compatriota hablaba que tiene infraestructura de Bolivia porque equipos de ascenso inclusive juegan en cancha buena, con gradas, en primera división sacando a los grandes, los denominados chicos, ¿tienen infraestructura, campo de juego, por ejemplo, Arnaldo? Lo que pasa es que acá el gobierno apoya mucho todo lo que es el deporte. Por eso, por ejemplo, en intermedia, digamos, de acá de Bolivia, que es la próxima Bolívar, de repente canchas mucho más lindas que pueden encontrar en primera, porque el gobierno prácticamente a cada ciudad le hace un estadio, en cada una cancha de fútbol, con tinglado. Y por ejemplo, la cancha más linda que hay en Bolivia es la de Tunari, y es un estadio que realmente no se usa porque no hay un equipo de fútbol. Hay muchas canchas lindas, pero así también los equipos que están en primera de repente tienen canchas no tan buenas, ¿verdad? Pero de repente uno desconoce mucho lo que es el fútbol boliviano porque no se ve mucho y lo hacen mucho menos. Para mí hay equipos, la verdad, hay equipos económicamente muy poderosos y que hacen que el torneo boliviano también sea competitivo, ¿verdad? ¿Te quedaste con las ganas de vestir la camiseta de la selección nacional? ¿En algún momento alguien contactó contigo no sé, del cuerpo técnico o del departamento de selecciones para jugar principalmente ante Bolivia o fue simplemente un deseo de Arnaldo Jiménez? La verdad que siempre fue el sueño de chico que tengo. Fui convocado una vez a la selección sub-20, pero no tuve la suerte de participar de esa selección, ¿verdad? Porque en la prelista es mi deseo desde pequeño jugar en la selección paraguaya y sigue siendo mi sueño. La verdad que personalmente no conversé con ningún miembro del cuerpo técnico, sí sé que un amigo estuvo en conversaciones con del cuerpo técnico, hubieron sondeos, yo sé que no estuvieron mirando durante varios partidos, ¿verdad? Creo que por
la Copa Libertadores que hicimos también, que no es algo común, ¿verdad? Que de repente un equipo boliviano esté jugando esas fases de Copa Libertadores. Yo en lo personal creo que estoy en la mejor etapa de mi carrera, llevo prácticamente 3 años consecutivos siendo elegido como el mejor arquero de Bolivia, 2 títulos ya logrado acá, y sigo soñando con una convocatoria de la selección, por lo menos, como yo siempre digo, por lo menos que tenga una convocatoria y tenga la oportunidad de ayudarle a la selección, mucho más acá en la altura de La Paz, sería una bendición y una felicidad muy grande para mí. Perfecto. Arnaldo, muchas gracias por tu tiempo, un año más con el equipo del Jorge Wilstermann para lo que va a ser el año futbolístico allí en Bolivia. Éxitos en este 2021. Muchísimas gracias a ustedes, saludos grandes y estamos a las órdenes. Arnaldo Pipo Jiménez. Nacional, Sportivo Luqueño. Se ha ganado su lugar en Bolivia, sí. En base a rendimiento, y pasó a ser un líder natural, es lo que nos transmitió en ese doble duelo que pudimos ver del Wilstermann contra Libertad. Un equipo bien trabajado, ordenado y sobre todo con un liderazgo importante, como decíamos anteriormente, del Pipo Jiménez, el arquero. Aquí vemos parte de su trabajo, sus tapadas. Es un arquero grande, Fabio, pero que no tiene problema en el movimiento. Normalmente al arquero grande le cuesta reaccionar. Sí. Pero a él no. Aquí, por ejemplo, el remate ese del 20 que... El Wilstermann hizo un gran partido en Chile contra Colo-Colo. ¿Le ganó Colo-Colo? Le ganó a Colo-Colo para clasificar. A eso como primero. Claro, y como primero inclusive para sorprendernos a todos. Por eso le decía yo al Pipo que es difícil cuando vos vas a buscar los clasificados a los octavos de final de una Copa Libertadores, hasta inclusive en una Copa Sudamericana, no vas a colocar un equipo boliviano, es difícil. Sí. Pero sin embargo rompió toda regla al Wilstermann y se metió, siendo primero en su grupo, y con fútbol, buen fútbol. A Libertad lo tuvo mal traer ahí, y si no fuera por Tacuara Cardoso estábamos hablando quizás de otra cosa, ¿verdad? Ese partido contra en Bolivia, en este caso Libertad Wilstermann, era victoria para el equipo boliviano si tenía un Tacuara Cardoso. Sí, al no tener un goleador terminó siendo un partido que no supo resolver, porque ese primer tiempo lo tuvo contra las cuerdas a Libertad. Sí. Y después se ingresó Tacuara en el segundo tiempo y solucionó todo el quebrante que podía sufrir Libertad. Porque con el 0-0 era un partido bravo. Era un partido bravo. Complicado. Porque Libertad había ganado aquí 3-1. Pero con un gol, con el 1-0 y estando a tiro de clasificación iba a ser un partido diferente. Pero las dudas se disiparon con el ingreso de Tacuara y su primer gol, con ese bombazo, y después un segundo gol nuevamente. Y cuando seguimos viendo las grandes tapadas de Arnaldo Jiménez, nuestro compatriota, sí, que es el arquero titular del Wilstermann, hace una semana exactamente estaba fuera. Sí. Inclusive se habló de la posibilidad de ir a otro equipo. Él mismo dijo, contó que Bolívar y Oriente Petrolero le llamaban, pero Oriente Petrolero después, viendo que quizás podía continuar en el Wilstermann, lo lleva a otro paraguayo, a Wilson Quiñones. A Wilson Quiñones, exactamente. Muy bien, saludo para Walter Martínez, Fabio Martín, sí, Oriente, Paraguarí y yo de Meisli, una de Paraguarí. Ah, sí, mira, vos estabas diciendo Quindí, después de Quindí, viniendo para lo que estamos hablando. Sí. Después de Quindí está mi querida Roque González de Santa Cruz, así que un gran saludo a toda la gente de Roque. Ahí están todos mis parientes, mis tíos, todos, no. ¿Te fuiste ya a Roque? No, este año todavía no, este año me tengo que ir, sí, me tengo que ir. A finales del mes voy a estar por ahí. Ah, perfecto. Está bien. Paso carreta. Ahí que me esperen todos los muchachos. Yo me voy a ir a Costa Segunda Paraguarí. Cerca también va a estar entonces. Por ahí nos encontramos. Bueno, sí, señor. Había lluvia en Quindí, te decía. Después ya viene Roque, después Roque viene Carapeguá y después Paraguarí. Sí. Viniendo ya para Asunción, estoy diciendo, acercándose a Asunción la lluvia entonces. Porque si llueve en Paraguarí, está para llegar cerquita. En Yaguarón, después Itá, en fin. Saludo a la gente de Caballero, dice Maluje. Le envía saludo a la gente de Caballero. Yo te voy a decir una cosa. Maluje quiere enviar ese saludo, ¿sabes por qué? Por la música nomás. Por la música de nuestros amigos de Tierra Adentro. Tierra Adentro, sí. Claro. Sí. ¿Qué pasó? No, pero... no, claro. Sí, no, yo me estaba acordando del otro tema de Tierra Adentro.
Patria de héroes y caballeros, dice una parte de la letra, pero ese es otro. Pero Néstor Es que Lobo, el de... Caballero Pueblo. Es Caballero pero Pueblo. no, eso es lo que te digo, por eso no, porque es famoso a través de una música, nomás él quiere saludar. Él no tiene ni un pariente ahí. Pero en serio, ¿verdad, Maluque? Confesar la verdad. No tenés parientes ahí. ¿Eh? ¿Quién vive ahí? Un tío dice, nada, sí tengo. Hay que investigar. No, ¿sabes qué pasa? Quiere estar por nuestra zona. Sí, claro, como nosotros, como yo me voy a Paraguarí, vos te vas a Roque González. A Roque González. Él también está en Caballero. Él nos gana, porque el Caballero es un poco más para allá, ¿verdad? No, por Caballero, después de Paraguarí puedes ir el camino que lleva a Villarrica. A Villarrica. Por ahí, claro, sí, pasamos por allí. Por ahí llegas rápidamente, sí. A Caballero. Este oyente... Ahí va, saluda a Brian, el gran amigo Brian. Sí. Gran valor de TV también el amigo Brian. Sí. Colo no es nada, ni Peñarol. Wilstermann estuvo en un grupo mediocre, ustedes no saben nada. Mira, mi amigo. No, yo te digo, no, yo soy periodista. El amigo Fabio Martín es un muy buen productor. No dejale, Johnny. ¿Y cómo no vamos a saber el fútbol boliviano, el fútbol brasileño, el fútbol uruguayo, el fútbol chileno? Manejamos al dedillo. Tenemos posibilidad de entrar en internet. ¿Cómo va a decir que uno no sabe lo que es el fútbol de estos países? No, sobre todo, es difícil competir justamente con un grupo así. A ver, dice Mama, se llama la canción de Néstor Lo. Néstor Lo, sí, exactamente. Néstor Lo y los Caminantes. Maluje tiene su propio programa a la mañana como médico naturalista y Valela Tipo dice. También. Aquí un oyente dice, tiene su propio programa a la mañana como médico naturalista. ¿Cierto eso, Maluje? Con don Víctor, sí. Pero ¿qué decía ahí, Maluje? Estás dando receta como médico naturalista. Mira, che. No. Saludos desde Cerro León, Paraguarí. Decime tu nombre. Yo soy de la zona. Soy de Costa Segunda. Amo toda esa zona, mi querido Fabio Martín. No, es un hasta paisaje, Cerro León, eso es un paisaje Paraguarí, fantástico. Piracú. Te desenchufás, inclusive si vas ahora y volvés mañana de tardecita. Ya te desenchufás muy bien. Te desconectás de todo y volvés fresquito. Nuevo, renovado. Contracturado llegas a la capital. Sí. Pero ¿sabes cuál es el tema, Fabio Martín? Sí. Venís livianito, manejando. Al entrar ahí en San Lorenzo, se te viene todo otra vez. No San Lorenzo. Llegando a Itagua, ahí ya te llena otra vez. ¿Vos venís por ruta 2? Por ruta 2. O ruta 1, dependiendo cómo... Pero al entrar al área metropolitana, uno ya está de vuelta. Yo me fui a Cordillera en Año Nuevo. Sí. Y espectacular. Mucha naturaleza. Muchos mosquitos también. Eso por todas partes. Por todas partes. Y no vamos a recibir más los oyentes. Audio WhatsApp nos pueden enviar. Que pregunten muchas veces. ¿Está preparado? Audio WhatsApp, Johnny, ¿te parece? Sí. ¿O vos no estás conteste con los amigos del WhatsApp? Aquí me pregunta si yo soy de Cerro Porteño de Costas o 1 de Mayo. Y yo soy de 1 de Mayo. Mi querido amigo. Costa Segunda, Paraguarí. Cerro Porteño es un gran protagonista en la Liga de Paraguarí. A ver. Llegan los mensajes. Sí, por ¿Qué supuesto. dicen los muchachos? A ver. Vamos, Antonio. 0972-730. Pero vos tenés que poner ahí, Johnny. No, él tiene que ir. No, vos tenés que... Viste que ahora está todo acá. Ah, claro, sí, tenés razón. Está toda la base acá. A ver. Vamos. Jaupey, va el aporte. Tranquilo. Tranquilo. ¿Qué vive ahí de nuevo? Coapero, pesca y nada, yo puse de vacío. ¿Cómo pico eso? ¿Está pescando, dice? Hola, Karina. Bảo là ta bên nhẹ ta sẽ rồi ra bên nhẹ mình sẽ rồi ra là on sei này bên nhẹ Olympia ra bên nhẹ mình nó sẽ rồi ra ya sắm bạn bên nhẹ tụi mình chui ấy bạn rồi phải favor đuôi. Fabio Martín ya habló de... Y hablamos de Boselli, sí. que
todavía oficialmente la cuenta de Cerro en sus redes sociales no lo anunció. Es que tiene que llegar el jugador, firmar, y seguramente si ya llegó, tiene que hacer la prueba. Creo que no está todavía en el país. Que se está tomando su tiempo también, como la pretemporada en sí de Cerro todavía no arranca, también sigue desconectado un está poquito. La cancha de Guaraní también ahí, entre Primero y Cerro Porteño. En el medio otra vez está la cancha de Guaraní. A ver, otro conocedor. Está la cancha de Guaraní también ahí, entre Primero y Cerro Porteño. Claro. En el medio otra vez está la cancha de Guaraní. Muchas gracias, señor. Cancha de Guaraní. Allí yo hice jugué escuela de fútbol. En Guaraní. Guaraní de Paraguay. Costa Segunda. Un equipo que no participa en primera división, pero que tiene una cancha en Costa Segunda. En la cabecera de la cancha está la casa de José Teresio Vargas, que fuera de River, jugó en Sol, jugó en Olimpia, en la selección de Paraguay de 1 de mayo. Él era extremo. Y en primera división aquí jugó como lateral derecho, jugó como volante. Muy buen jugador. Seguimos con los audios. Sí. Termina apellido para el Conde Costa Segunda Agua. 1 de mayo, 6 cuadras, Cerro Porteño, ahí Cerro Porteño, y yo lo mitad. Sí. Obvio, ¿qué familia soy ahí de Costa Primera? Entonces sería, porque 1 de mayo es de Costa Primera. No, yo soy de Costa Segunda. Está la cancha de Guaraní también ahí. ¿Saben qué va a terminar esto? Enseguida va a terminar en pariente. Este es mi pariente. No, en eso va a terminar enseguida. Bueno, Buenas seguimos. tardes, Cardinal. Excelente la dupla del sábado. Pero un consejo. Ya que hace 3 días prácticamente el programa tiene el mismo formato, porque no hay informaciones realmente, salvo cuando hablan con los jugadores. Sería bueno que Johnny en este caso dé sus 5 mejores episodios del Chavo del 8, porque no hay información ni de Cerro ni de Olimpia, salvo lo de la camiseta, pero después vienen repitiendo diariamente lo que ya se sabe, nada oficial. Que dé Johnny sus 5 mejores capítulos del Chavo para amenizar el sábado. Tengo. Solemos hablar con Johnny del Chavo, pero en privado. Sí, señor. Amigo periodista de ABC Cainano, tuve Chivalete con una radio, yo Francisco se puñó Morano, yo limpia muy bien la jugada 3, 4, 5 y a 6, 7 y mi capellán juvenil lo recomendé a Pepe Kiko lo fue. Te coge el buque aparte de León González o Quintana. Seguimos. A ver qué dicen. Amigo, usted habla solamente, todo lo que tiene hace para el partido, habla de Olimpia, nunca se acuerda de Guaraní. Si Olimpia largaba 12 jugadores como largó Guaraní, ustedes socorro y van a pedir. Habla un poco de Guaraní, ¿qué pasó con Guaraní? ¿Cómo vio 12 jugadores va a largar? Averigüen un poco, por favor. El tema es el siguiente, nadie habla en Guaraní. Un ratito, nadie habla en Guaraní, es difícil encontrar información que tiene que ver con el equipo aurinegro, y hace rato le preguntamos a Freddy Soto, representante de Pájaro Benítez, si es cierto que no continúa, y dijo, estamos negociando, dijo, más de eso no podemos hablar. Ayer en el programa estábamos haciendo más o menos un equipo de Guaraní, que es lo que le estaba faltando. Sí. Y está difícil, es complicado. Le digo al oyente que está bien su reclamo, pero tampoco pasa mucho por nosotros porque no podemos encontrar información concreta de Guaraní. Así como decía el hincha recién, que no hay muchas informaciones. ¿Cierto? Entonces damos vuelta y tampoco le podemos estar llenando a la gente de versiones, de rumores, porque nadie habla. Claro. Uno trata de contactar. Repito, aquí en ABC Cardinal tenemos 2 muy buenos productores, porque algunos son llamadores. Una cosa es, mi querido Maluje, que vos tengas una agenda y que llames a la gente. Ese es llamador. Aquí tenemos productores, producen, averiguan, hablan con la gente. Y estos, Fabio Martín y Wilson, hacen esa tarea de contactar. Y ni ellos no pueden porque nadie se abre. Están todos cerrados. Es mucho hermetismo, ¿Sí? Es difícil manejar información oficial. Entonces cuesta, nada más que por eso. Y es cierto, hay una sangría en Guaraní, es evidente eso. Se están yendo muchos jugadores, pero siempre decíamos, hay una columna vertebral que sigue. Sergio en el arco. Alexis Villalobos va a seguir siendo titular y ya aportó mucho. Roberto Fernández me parece que va a hacer su año para ser titular en la saga central. Por izquierda. Ahí hay que ver un central. Decía hace rato Johnny, Luis Cardoso puede dar una mano a Guaraní. Sí, le puede dar una mano. Es un jugador con mucha experiencia. Es lo que estábamos diciendo. Por el lateral izquierdo están los dos, Miguel y Guillermo Benítez. Por ahora por lo menos continúan. Después en medio campo sigue Maná, sigue Fernández Cedrés. Hay que ver si no se va Morel. Siempre tenemos que hablar con esa duda porque no tenemos nada concreto con respecto a Morel. Si
Sale y habla el presidente y nos dice, no le vamos a vender a Morel, bueno, lo ponemos a Morel en el equipo de base de Guaraní. Con el Pájaro siguen hablando, les falta un sustituto de Cecilio Domínguez, no tienen hasta ahora un sustituto de Merlini, que ya se fue a Libertad. Y arriba continúa Bobadilla. Fernando Fernández está difícil que continúe. Sí, pero como decíamos, es difícil hablar de Guaraní cuando no se tiene algo concreto y sus principales directivos se llamaron a silencio. No sé si es parte del trabajo, de la estrategia, y que una vez que después consigan los jugadores para reemplazar a los que se fueron, pasan a hablar. Bueno, está bien, están en su derecho también. Pero seguimos, Johnny, seguimos. De Cerro no hay que hablar, de Cerro no es decente, Cerro es disparatero. Hola Karina, Matecopio. Matecopio yo recuperé la ayuda de Eli González Quintana, y lesionado ahí ayudando, pero ahora te digo además, mira es importante que el jugador nada. Quintanita, Eli González, acá yo recuperé ayuda, antes me desempeña mucho. No, el señor habla de Hugo Fernández, el que se había lesionado ante Defensa y Justicia en el marco de la Copa Libertadores, y Derlis estaría para mayo, junio aproximadamente. Seguirá mucho tiempo al margen. A ver, un ratito, Johnny, a ver. Un ratito. Más que nada, la información que ya manejabas ayer y que ahora ya lo confirma Ovación de Uruguay a través de un Twitter que me envía Wilson. El Club Mirasol y el volante de 27 años, Jesús Trindade, solucionaron el tema que impedía que el salteño se sumara a los entrenamientos en el complejo de Peñarol. Y ya trabaja con el grupo. Es lo que estabas señalando cuando se mencionó que podría tener un futuro en Cerro, en un momento dado. Que supuestamente fue o estuvo en carpeta de Cerro Porteño, y después yo consultaba. ¿No será que utilizaron a Cerro para... Renovó dos temporadas más. ¿Para arreglar? Sí, puede ser, ¿por qué no? 2 temporadas más entonces para el uruguayo que sonó en un momento dado para Cerro. Jesús Trindade, uruguayo de 27 años. Se suele decir Oujina. Esta vez Doui. No va a venir. No va a venir. Seguimos con los oyentes. ¿Qué le se habla al tanto de Guaraní si ya envió largo 12 jugadores? Ya se sabe que 12 jugadores fue afuera. Hay que esperar los nuevos que van a venir. Nadie sabe si van a traer otra vez igual que Berlín, igual que los otros. Va a traer peor, por lo mejor que vendieron. Y lo peor que van a venir. Pues amigos, está ahí nomás, no tiene plantel seguro, ni los dirigentes, ni el presidente no sabe qué hacer de su plantel. Mira que el oyente tiene razón. Guaraní no es un club muy seguro, Fabio Martín. Estable no tiene estabilidad. En cuanto a técnicos sí hace rato, pero en cuanto a plantel siempre van cambiando. Es cierto, los directivos te pueden decir, elegimos buenos jugadores, traemos, hacen buen trabajo y después se van. Pero cuando se van, hasta ahora el Guaraní no sacó provecho. No sacó provecho de Claudio, no sacó provecho de Merlini. No. ¿De Cecilio? De Báez. Tampoco. De Romaña quizás sí. De Romaña sí, el único, por ahora. Johnny, hoy es el cumpleaños de Willy Mendieta. Pásenle un poco un gol, vamos a recordarnos de él, por favor. Hoy cumple años Mendieta. Sí, Willy Mendieta está de cumpleaños hoy. Sí. Mirache. Felicidades para el Willy. Vamos a escuchar no, pero ahí te va a salir el Cerrista, te va a pedir el gol de Fabro, te va a pedir el gol de... Sí. Dejémoslo ahí. Gracias a la señora María Figueredo. Gracias por el dato también, por darnos el dato. A ver... Tengo mucho cuidado, mi querido Fabio Martín. Estamos escuchando acá la guatería Mer con el gran Picadillo y el guardia pintando a full. Acá estamos escuchando en la guatería Mer con Pica y el guardia. Un gran saludo, fuerza y éxito, Cariñal Deportivo. A ver, Aguatería Mer, Pica y el guardia. Así que muy bien, Pica. Muchas gracias por la sintonía y por el mensaje. Tuve un poco de miedo. Sí, yo también. Cuidado con eso. Buenas tardes. Buenas tardes, señora. Según haciendo mi oyente Ojenoya, yo planeaba y para no era Cerro Guaraní. En este momento Olimpia es el mejor, entonces hoy vela ya Ana se acuerda llevarlo grave. Gracias. Hola.
Es cierto lo que dijo la señora. Vamos a escucharle al Willy, su gol, por favor. Y están metiendo presión. Sí. Están metiendo presión. Ya. Pero el oyente, se suele decir que el cliente tiene razón, Fabio Martín. Y bueno, ¿y qué si vas a poner un gol de Willy? Que el hincha de Cerro pida el gol de alguien. ¿De quién? Para ir parejo. Porque si vas a pasar un gol de Willy muy recordado, hay un gol de tiro libre que le hace justamente a Cerro. A Cerro, a Carrizo. Que Carrizo entró en el arco. Y Maluje tiene esa tarea de encontrar ese gol. Buscar el mejor gol y vamos a cumplir. Si es que siguen 2 votos por ahora. Ani, no te vayan a sulfurar por esa clase de pelotudo. Ani, no sulfurate, amigas. Gracias, señor. Seguile el consejo, Johnny, a este oyente. Sí, tiene razón también. Mi Yajendula, gol de Willy, el que le metió a Carrizo, le tiene híjolo. Otro mensaje, mi querido Fabio Martín. Sigue los mensajes. Y pasen entonces el gol de Fabro contra Olimpia, entonces. Votó para Fabro. Fabro contra Olimpia. También trabajo de Malú. ¿Cómo andamos, muchachos? Pase pues el gol de Willy con su cumpleaños. Justamente nosotros pedimos que se pase el gol de Willy por su cumpleaños, no porque sea olimpista, ni liberteño, ni nada, ni el Río. Justamente porque es su cumpleaños nada más, no importa de qué club sea. No por eso va a pasar también el gol de Cerro Porteño, entonces va a pasar de Guaraní, de Libertad también. Vamos a escuchar el gol de Willy. Yo soy liberteño. El gol de Willy dice, cada vez hay más oyentes. Y pasa ahí la foto en el piso. Gol de Willy, Johnny. ¿Qué decimos, Luque? ¿Está bien? Tenemos Buenas tardes, Cardinal. Hoy no es el cumpleaños de Willy, queridos amigos. No es el cumpleaños de ningún jugador de Cerro importante. Con todo respeto, soy olimpista, pero hoy es el cumpleaños de Willy, así que me parece cualquier cosa la están diciendo. No. Tienen razón, oye, es un pedido especial por... Armancito, amiga, tenemos el gol de Churino, amigo. ¿Para qué Churino ha dejado a hacerlo? Pero no entiendo, capítulo. De Fabio Martín. Hola muchachos, ¿qué tal? Pasen por el gol de Willy, vamos a recordar al Willy Mendieta-Palmo. Es su cumple y vamos a dedicarlo un poco. Entendemos que por el acontecimiento, por el cumpleaños del Willy que quieren escuchar el gol, entendemos eso. Sí. Pero igual el Cerrito te va a decir, yo también quiero un gol, porque esto es así, ¿verdad? No hay un cumpleaños específico de Chubín, de Aedo, por ejemplo, ¿verdad? Que entendemos esa parte también de la historia. Claro que entendemos. Quiero mandar saludos al grupo Olimpia y a mi amigo Johan Sna. Muchas gracias. Dale un saludo, hemos asado de la Willy Gols, José Hernández. ¿Qué dice el productor de mi querido Fabio Martín? Porque lo conoce muy bien a Wilson. ¿Va a decir o no? Sí. ¿Le va a decir al hincha Olimpia? Sí, va a decir. ¿Cumpleaños de Willy? Sí. Aparece Maluje con su pausa. Y la última. Tal vez el rito de play tiene peña y cerro y han que te tengan tu peña mon que está en cerro de Costa Pleita o para equipo tu seis te ve la cerro barrio Europa, güey. No, Cerro de Costa Segunda para Guarí, señor. Gran protagonista. Excelente programa, amigo. Puede ser por el gol de Achu en el clásico. Sabe que ganamos 5-1. Buscaba un clásico, el clásico se jugó el 17 o el 18 de febrero del 2019, Maluje. Ese gol de tiro libre que piden de Willy. Ahí está. Vamos a hacer la pausa, ¿te parece, Jenny? Sí. Y ahí vamos a ajustar el tema del gol de Willy con Maluje y volvemos para la recta final, ¿te parece? Es 45. Lea ABC Color, el diario completo. ABC Color le trae todos los días la información que usted necesita. ABC Color, el diario completo.
Nuestra forma de vivir cambió, menos esto que sentimos por los deportes. La pasión de siempre. Evita las aglomeraciones. Aposta online en www.aposta.la. Apostala, la pasión de siempre. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta, que por su frescura, sabor y calidad sea del agrado del exigente consumidor paraguayo. En 2 presentaciones, sabor menta y boldo y sabor cedrón y burrito. Otro golazo de Arcoiris. Por fin de año, Arcoiris tiene regalos para sus seguidores de las redes sociales. Arcoiris con sabor y confianza. Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos, estándar, VIP y superior, que garantizan el acceso a una variedad de beneficios y las más amplias coberturas médicas. La salud de tu familia es prioridad y debe estar al cuidado de los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Te invitamos a que nos llames al 2887.000 y decidas ser exclusivo, porque en Asismed sabemos lo que te hace bien. Cuando luchaste tanto por alcanzar tu sueño, ¿querés que estés seguro y que una compañía te respalde siempre y brinde solución rápida y efectiva? Atalaya S.A. de Seguros Generales, empresa seria y solvente, ofrece cobertura para rodados, hogar, negocio y accidentes personales. Confía en quien te respalda mejor. Atalaya S.A. de Seguros Generales, a tu lado en todo momento. www.atalayaseguros.com.py o en Independencia Nacional número 565, casi Cerro Corá, o al 021-492-811. Con el Beer Cooler Midea, disfruta de tu cerveza bien fría, sin congelarlas, hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea, número 1 en el mundo. Encontra el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britan Sociedad Anónima. En Cambios Surendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Fortín y su racha imparable. Después de los históricos premios a nivel mundial, Fortín suma un nuevo hito y se consagra como la caña favorita de los paraguayos. Con el primer puesto en recordación, uso y preferencia, Caña Fortín es la ganadora del Gran Premio Ranking de Marcas Preferidas 2020 de la Cámara de Anunciantes del Paraguay, y hoy celebra con todos los paraguayos ser la caña favorita de la República. Fortín, República de la Caña. Casa Marco, para su cristal templado Templex, 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook. Contrata ya tu servicio de Claro TV. ¿Sabías que con el plan Full HD de Claro TV tenés incluido sin costo adicional HBO Go? Disfruta lo mejor del cine y de las series más premiadas desde la comodidad de tu casa. Y si todavía no tenés Claro TV, entra a claro.com.y o llama al 021-417-8000 y contrata el plan Full HD ya. Con Claro TV y HBO Go tenés el entretenimiento asegurado. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Hierropar, ahora somos importadores de aceros Asín de la Argentina, de ángulos, plancholas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Hierropar en 3 direcciones: Capiatá, Lambaré y Casa Central, Avenida Próceres de Mayo 805, Casa Italia, teléfono 220-894. ¿Ya pensaste en la mejor inversión inmobiliaria que podés hacer? Boulevard Plaza Pinedo es un proyecto único que te ofrece más de 4.200 metros cuadrados de áreas comunes, parque infantil, piscina de gran capacidad, camineros internos, gimnasio, cancha de fútbol, más de 6 quinchos, seguridad las 24 horas y una ubicación privilegiada. Además, la financiación es propia y en guaraníes. Contáctate al WhatsApp 0972-413-100. Visítanos en redes como Boulevard Plaza Pinedo. También podés hacer un tour virtual del proyecto en www.idesa.com.py.
idesa.com.py/Boulevard. Es un emprendimiento más de IDESA. Máximo respaldo a su inversión. Nueva generación de equipos de frío Speed, congeladores, freezers, bebederos, exhibidores de helados y de productos, bicicoolers y heladeras, todo con 2 años de garantía del compresor. Speed, da gusto vivir así. Ah, y no te olvides de los nuevos acondicionadores de aire Speed, Speed con el respaldo garantizado de la Yuteña S.A. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Cuando el único camino es dar un gran salto, solo algunos avanzan. Lasca es el único laboratorio en Paraguay produciendo productos biotecnológicos. Laboratorios Lasca, 85 años. Creer para crecer. ¿Sabes quién sabe de clásicos? Lay's, porque sacó 2 nuevos sabores de los que todos somos hinchas. Asado de tira y provolone. Si te gusta el asado, te va a gustar la nueva edición limitada de Lay's. Búscalas antes de que se agoten. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. ¿Tenés un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Ascensión, Master Agente de Western Union en Paraguay. Agenda nuestro número más 595-21-289.000. Hay un Split que no viene del futuro, pero parece. Es el Tokyo Extense, que tiene un poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos. Su función iClean elimina restos de agua del evaporador, dando un aire más limpio, y la función iFill ajusta la temperatura ambiente a la zona cercana al control. Frío en menos tiempo, aire más limpio y mayor control del confort. Split Tokyo Extense, el aire superior, con el pacto de confianza NGO. 13:52, última parte del Super Sábado, mi querido Fabio. Quiero contar algo, para Sí. que vean que lo fanático que es Johnny González de las series del Chavo del Ocho. En la pausa le estaba mirando un segmento, un episodio bastante simpático. Sí. Sí, lo estaba escuchando y me acuerdo de el famoso juicio. Juicio al Chavo del Ocho. El juicio al Chavo del Ocho por el gato. Pasa que él le pisó, don Ramón llevó una bicicleta para trabajar porque tenía que salir a repartir leña. Llevó su bicicleta. Me acuerdo, lleva el Chavo. El Chavo toma la bicicleta y sale. Y Kiko estaba en la calle con su gato. Sí. Y le pisa al gato. Y muere el Chavo. gato. El Chavo. Sí. Y entonces se hizo un juicio para saber si el Chavo era culpable o inocente. Sí, señor. Encabezado por el profesor Girafales. El profesor Girafales era el juez. El juez. La acusadora era la señora Florinda. Sí. Y Kiko, por supuesto, la parte demandante. Y Chavo, estaba todo para ser castigado el Chavo. Sí, señor. Pero le salvó una situación que él observó. Que él pisó al gato. No, él tuvo un argumento muy sólido después para salir. Claro. Que por qué le pisó al gato. Exactamente. ¿Por qué desvió su camino? Sí. Por cómo sucedió el accidente. El accidente sucedió porque él evitó chocar a una persona. Y esa persona estaba distraída. Estaba mirando a otra persona. Un señor le estaba mirando a una señora. Estaba embelesado por una bella dama. Por una bella dama que estaba cruzando también la calle. Sí. Y entonces, para evitar chocarle a ese señor que estaba distraído por culpa de observarlo a la bella dama, desvía su camino al Chavo y va y lo atropella al gato y lo mata. Sí. ¿Y quién era ese que estaba distraído? El juez. El profesor Girafales. Y entonces, como estaba ahí doña Florinda, no, terminó todo. Se cierra el caso. Inocente, el Chavo se cierra el caso. Espectacular, qué época que sí. Realmente espectacular. Bueno, estamos preparando el gol de Willy. El gol de Willy. Que no se enojen los oyentes con nosotros, porque es un pedido especial de un hincha porque hoy está de cumpleaños. Está de cumpleaños el y Willy. lo vamos a recordar de esta manera. Sí, señor. ¿Verdad? Pero tenemos todavía un tiempito, Maluje. Ya tenemos que irnos.
Ya tenemos que irnos, dice. Tenemos, pero antes, Martín, anoche se oficializó lo que anticipábamos ayer en horas de la tarde, el partido entre Coquimbo Unido y Justicia va a jugar en cancha del Olimpia el próximo martes 19-15 en el marco de la Copa Sudamericana. Muy bien, así mismo será. Bueno, nos estamos despidiendo de a poco. El tema de Cerro, como decíamos, a ver qué pasa este fin de semana con el tema Boselli, si ya se confirma su arribo a nuestro país en las próximas horas, los próximos días. El tema Olimpia, buscando delantero, buscando arquero, Guaraní, toda una incógnita. A ver si desde el lunes ya tenemos más información de Guaraní para los hinchas. De hecho, no solamente el lunes, nos movemos todos los días. Mañana tenemos programa. Mañana tenemos estadio lleno con Wilson González, así que estaremos en cualquier momento con las informaciones deportivas. Bueno, nos vamos, Johnny, ¿verdad? Será hasta la próxima. Atención, señores, tiro libre, puertas del área, a escaso medio metro de la puerta del área grande, casi sobre la raya grande, señores del área, peligrosísimo tiro libre. Atención con esto, le va a pegar Willy o Arias o Willy, vamos a ver, el mago o el colombiano, le pega Willy. Es el 13 de Olimpia 4 que le convierte en a Cerro Porteño 82 de la apertura, octavo de esta sexta fecha. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal de